Bueno, entonces, en nombre del capítulo Bascafé, le damos la bienvenida pues a la capacitación del día de hoy. Vamos a trabajar todo lo que va a ser indicadores, objetivos de nuestro sistema de gestión y realmente es cómo los llevamos a nuestra vida práctica. Aprovechemos estos espacios que tenemos pues para poder aclarar dudas, si tenemos pues alguna pregunta que a veces tenemos no conformidades al interior de nuestras organizaciones por temas de objetivos y mediciones y que realmente pues nosotros cómo llevamos a nuestra práctica, a nuestras organizaciones, los requisitos de la norma relacionados con lo que son objetivos e indicadores como tal. La semana pasada vimos todo lo que fue el capítulo de políticas, entonces espero que muchos de los que estén hoy presentes pues vengan con la trazabilidad de las capacitaciones de política. Igual vamos como a enlazar en algunos momentos los requisitos que tenemos por norma y por estándar frente a las políticas de nuestro sistema de gestión. No sé si antes de iniciar alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, por favor levantan la manito para poder nosotros pues ir revisando, o sea, a lo largo de la capacitación también alguno tiene alguna duda, con mucho gusto pues vamos aclarándolas. La idea es que sea un espacio de participación, vamos a ir buscando que en algunos momentos pues conocer también esas experiencias, esas lecciones aprendidas que ustedes tienen en las organizaciones y realmente cómo están midiendo el sistema de gestión. Entonces damos inicio a la capacitación. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Entonces, objetivos e indicadores de nuestro sistema. Mucho gusto, Karen Arias. Muchos ya tal vez han estado conmigo en otras capacitaciones, en otros espacios como tal. Y lo que vamos a desarrollar hoy, pues nuestro tema de capacitación y de consultas en caso tal de que tengamos alguna resolución de dudas, aprovechamos el espacio. ¿Qué vamos a desarrollar en nuestra capacitación de objetivos e indicadores? Pues uno, vamos a mirar cuáles son esos requisitos de la norma, donde nos piden pues todos estos elementos que debemos de medir como tal, que debemos planificar y que finalmente desde el liderazgo de nuestra gerencia, pues lo que nos va a permitir es fijar esta política para poderlos desarrollar y llevarlo a nuestro seguimiento y medición en nuestra revisión por la gerencia. Cómo podemos elaborar esos indicadores, cómo podemos hacer ese seguimiento. Finalmente, vamos también a identificar algunos conceptos que son de gran importancia ya frente a la consecución de los indicadores y realmente cómo podemos llevarlos a que sean mucho más prácticos al interior de la organización y que realmente me permitan que sean un dato claro, concreto, conciso y que me permita tomar decisiones basado en datos, en hechos reales de mi sistema y que obviamente pues fortalezcan a la organización. ¿Qué vamos a tener durante nuestra agenda de hoy? Vamos a tener pues una contextualización de lo que es el tema de indicadores, las definiciones que tenemos por norma y por estándar, y adicionalmente, ¿cuáles son esos elementos de la norma y el estándar que me están pidiendo y nosotros qué vamos a hacer frente a qué? Frente a estos objetivos y estos indicadores que me van a permitir la mejora de nuestro sistema y pues al final pues conclusiones, resolución de dudas, conclusiones que tengamos frente al tema de la capacitación del día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar frente al tema de la contextualización y son esos beneficios de la medición que tenemos de nuestros indicadores de gestión y realmente es ese cambio cultural que tenemos en las organizaciones, esos cambios de paradigmas que nosotros tenemos que ir generando a medida que vamos capacitando, vamos generando conciencia en nuestro sistema, porque realmente venimos de una escuela de administración clásica donde no teníamos muchos sistemas de gestión, hoy en día antes tenemos demasiados sistemas y que realmente cómo empezamos a generar esa transformación organizacional. Y cuando hablamos de esa transformación organizacional es cómo empezamos a cambiar todos estos paradigmas en la organización. Y cuando hablamos de este cambio de paradigmas, para mí es realmente importante llevar a cada uno de los niveles de la organización, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, realmente cómo interiorizamos que la medición, estos indicadores, estas políticas son realmente importantes para la organización y que marcan una ruta de mejora como tal, no solamente de nuestro sistema de gestión, y esto es algo importante que debemos llevarnos el día de hoy, y es que no es solamente la mejora del sistema, mantener una certificación BACS en este caso, sino que realmente nosotros como mantenemos varios sistemas de gestión o realmente cuando no estamos certificados y decidimos no estar certificados, la medición que me va a permitir monitorear mi organización. Entonces ahí es donde empezamos a identificar que realmente esa transformación es ese cambio
finalmente de mentalidad que en este momento estamos teniendo las organizaciones y aún más nos lo ha generado la pandemia porque nos ha permitido que trabajar bajo objetivos, trabajar en hacer un trabajo remoto, soltar al trabajador de esa escuela clásica que traíamos donde cumplíamos un horario, llegábamos siempre a la misma hora, sino que ya muchos estamos desde trabajo remoto o tenemos un mix entre la presencialidad también y cómo finalmente estamos trabajando bajo un resultado y esto es a lo que debemos migrar, es cómo medimos hasta la gestión individual de cada uno de nosotros. Ese empoderamiento, lo que hablamos hace un segundo y que nos abrió la puerta a la pandemia, es cómo nos empoderamos finalmente cada uno de los roles en las organizaciones, pero adicionalmente, ¿qué? ¿Cómo lo llevamos esa medición a ese seguimiento, no solamente del sistema, pues, sino también del desempeño de cada uno de nosotros? Y esa sinergia organizacional, cuando nosotros hablamos desde las sinergias, uno, tenemos una plataforma estratégica al interior de las organizaciones donde hablamos desde la misión, hablamos desde la visión, hablamos desde unos objetivos organizacionales y estratégicos que tenemos de crecimiento, de globalización, de ingresar a nuevos mercados. Tenemos muchas estrategias que nosotros con nuestro sistema de gestión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mejorándolo, uno, fortaleciéndolo, permitiéndole una facilitación de comercio seguro en este caso, y cómo realmente nosotros logramos esa sinergia entre sus políticas empresariales, su direccionamiento estratégico como organización, como junta directiva, cómo PAX llega como norma y qué hace, integrar esos requisitos y qué me va a permitir, pues cómo nosotros vamos a garantizar esa mejora y esa sostenibilidad de nosotros en el mercado y en el tiempo. Y cuando ya hablamos de ese sostenimiento, ya hablamos de un tema de continuidad del negocio que me va a permitir que, cómo me mantengo en el tiempo, cómo sobrevivo como organización, finalmente no solamente una pandemia, sino en este momento, si ya somos un importador, si somos un exportador, si somos cualquier actor dentro de la cadena de suministro, es cómo voy a garantizar esa gestión de estos riesgos que me va a permitir pues que mi organización se mantenga en el mercado. Entonces, por eso se hace tan importante que hablemos desde la medición, no solamente desde un sistema de gestión, sino como ese cambio cultural organizacional y que realmente nos permita tomar decisiones basadas en hechos muy reales y que realmente me permita esa confiabilidad de la información. ¿Qué nos está asegurando y qué otros beneficios nos trae a nosotros finalmente las mediciones? Uno, asegurar esa competitividad, cómo nosotros realmente empezamos a medir qué tan competitivos somos en el mercado, qué posicionamiento nosotros tenemos y finalmente nosotros qué vamos a hacer, cómo nos anticipamos, y eso es lo que nos dice el siguiente ítem, cómo nosotros nos anticipamos y realmente bajo proyecciones también podemos predecir qué va a pasar en nuestros mercados, cuáles son esas posibles fluctuaciones, aunque realmente con las condiciones también de seguridad económicas que en este momento pues está viviendo no solamente el país, sino el mundo, pues estamos en una fluctuación donde no nos permite tampoco tener una predicción clara, porque antes de pronto no teníamos tantas contingencias alternas, pero cómo nosotros como organización tenemos esos planes de contingencia que nos está permitiendo, cómo sobrevivimos, cómo evolucionamos también en el mercado y finalmente cómo vamos respondiendo a esas necesidades del mercado y los nuevos clientes que son mucho más exigentes. Entonces, dependiendo de las organizaciones donde nosotros estemos, es cómo estamos migrando. Finalmente estamos migrando a un tema mucho más tecnológico, donde ya nuestros riesgos y nuestros mayores probabilidades donde tenemos es más hacia la información. Claro que sí, en nuestras operaciones es de vital importancia nuestro seguimiento y todo, pero se hace que al tener un trabajo remoto, al tener todos los cambios y contingencias que hemos tenido, cómo realmente nosotros migramos a ello. Estamos migrando a un tema comercial donde ya no tenemos muchos comerciales donde desarrollan su labor realmente como lo hacíamos antes, sino hoy en día es un mercado mucho más digital, es un marketing más digital y cómo yo debo evolucionar. Finalmente, ¿para qué? Pues para poderme sostener en el mercado. Entonces, cuando yo empiezo a ver estos índices de medición, estos números, pues realmente, ¿qué voy a empezar a ver? Cómo nosotros como organización vamos a tomar nuevas estrategias, vamos a generar nuevos esquemas hasta de capacitación, cómo vamos a fortalecer nuestra empresa. ¿Para qué? Pues para podernos mantener. Entonces, es todo esto lo que nos permite a nosotros la medición, no es solamente por tener un sistema de gestión BACS, sino cómo controlamos desde esas estrategias organizacionales. Y ahí viene nuestro primer ítem. Ojo, porque nosotros tenemos una plataforma estratégica, un direccionamiento estratégico, y cómo alguno de esos objetivos le está apuntando a qué?
a esa seguridad de esa cadena de suministro para desarrollar operaciones seguras. Entonces, sean importaciones, sean agentes de aduana, sean operadores logísticos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a garantizar que? Pues precisamente esa continuidad de nuestra organización y cómo la seguridad es de vital importancia como parte estratégica de nuestra organización. Vamos a iniciar lo que son definiciones que nos trae la norma. Entonces, cuando vamos a definiciones, vamos a ver en el numeral 28 que nos dice qué es un objetivo. Entonces, vamos a validar que nos dice que es el resultado a lograr en un periodo determinado. Importante. Nosotros tenemos una política, tenemos una misión también al interior de la empresa que tiene un periodo de tiempo establecido. Muchos de nuestros indicadores, de nuestros objetivos, pues deben ser congruentes también con esa política, esa misión organizacional, esa visión. Y finalmente, ¿con qué más debe ser congruente? Con la política del sistema. Vamos a ver más adelante en la fase de planeación de nuestro sistema y liderazgo como tal de la organización, de nuestro gerente, de nuestro representante por la dirección, cómo fija la política y cómo nosotros debemos de tener una política que con qué le vamos a dar respuesta, cómo la vamos a medir, fijando unos objetivos y unos indicadores. Al decir que deben ser medibles, concretos, claros, realizables, es que poder fijar nosotros un indicador al interior de la organización y cómo lo vamos a ¿qué? A medir en el tiempo para que podamos planear un cambio y que represente un reto para la organización. Cuando hablamos de que represente un reto para la organización, es de vital importancia entender que cuando fijamos esas metas, realmente no pongamos esa meta siempre alcanzable donde vamos a decir, pues siempre vamos a hacer 10, sino realmente cuál va a ser nuestro desafío de nuestro sistema de gestión. Entonces, si yo hago a hoy, en mi año, en mi cierre revisión por la dirección, no sé, 20 simulacros como tal, y hemos planeado eso de acuerdo a la gestión del riesgo, y realmente en la revisión por la gerencia evaluamos de que solamente estamos haciendo un 60% de los simulacros. A veces nos aplaudimos y decimos hicimos 20 simulacros, pero cuando vamos a ver nuestra gestión de riesgo realmente es muy bajo ese índice de simulacros que estábamos realizando, cuando realmente mis riesgos prioritarios tal vez no eran 20 o mis riesgos moderados que tenía que hacer seguimiento y que realmente lo deberíamos de realizar y ponerlos a prueba. Es como nosotros nos estamos dando cuenta que tal vez bajo un indicador de eficacia cumplo porque dije hago 20, ese 20, pero cuando yo me voy a nivel de efectividad, realmente mi sistema me está dando respuesta porque me voy a mi matriz de riesgos y veo que los riesgos moderados, no aceptables o no tolerables para la organización, realmente no eran 20, sino eran 40. Solamente estoy haciéndolo en un nivel de efectividad del 50%. Entonces, por eso debe ser que nos plantea a nosotros cuando fijo un objetivo, debe ser un reto para nosotros como organización y no irnos a ese nivel de eficacia donde siempre me va a dar 100 de 100. ¿Cuántas validaciones de seguridad dicen mis proveedores críticos? Digo, son 10 proveedores, hice los 10. Entonces, realmente es un debe de la norma y que lo deberíamos de realizar. Entonces, no me representa un reto para la organización. Entonces, ojo, cuando fijamos estos objetivos y que realmente me representen un reto y que sean medibles y me permitan tomar decisiones. Cuando hablamos de esa meta, empezamos a hablar ya en orden cronológico y bajo una medida, cuál va a ser nuestro final, a dónde vamos a llegar, sea numérico, sea permanecer en el mercado, cómo nosotros vamos a definir esa meta, un 50, un 100%, un 80%, hablándose desde un índice porcentual. Entonces, cómo nosotros vamos a garantizar desde ese marco cronológico, cuando hablamos del marco cronológico, es si lo voy a medir trimestral, semestral, anual, mensualmente, cada cuánto lo voy a medir y cuál va a ser mi resultado o mi índice esperado en ese momento. Lo que hablamos hace un segundo, estoy haciendo el 100% bajo un indicador de eficacia, pero ya bajo un indicador de efectividad realmente estaba haciendo solamente el 50%. ¿Cuál era mi meta? El 80%. Entonces, ¿cuánto estoy incumpliendo y qué voy a hacer para mejorarlo? Entonces, la meta es a dónde nosotros queremos llegar con ese objetivo y cuando medamos, ¿qué es lo que vamos a identificar? ¿Cuánto fue mi cumplimiento? ¿Cuál fue mi diferencia con esa meta? Y realmente si estoy cumpliendo o no. Cuando ya hablamos del indicador como tal, hablamos de esa referencia cuantitativa y finalmente cómo nosotros vamos a desarrollar, y siempre lo hablamos comúnmente como esa fórmula que nosotros vamos a desarrollar
donde vamos a decir si es un indicador de eficacia, si es un indicador de efectividad, cómo nosotros vamos a jugar, que al final vamos a ver cómo establecemos un indicador, y realmente es como nosotros lo diseñamos bajo que el marco del objetivo que traemos, la meta que tenemos y obviamente el indicador que es lo que me va a permitir, esa formulita que nosotros vamos a diseñar para garantizar que esa medición sea coherente. A veces encontramos indicadores dentro de los sistemas de gestión que cuando lo mido no me está dando respuesta ni a la meta ni al objetivo. Entonces, ojo, revisemos esos indicadores de medición, si realmente yo le estoy llevando a un porcentaje, puede que me esté llevando eso a un índice, y cuando voy a revisar mi tablero de indicadores alineado a la política, pues encuentro que me está mirando porcentualmente. Entonces, ¿cómo nosotros siempre garantizamos esa coherencia entre el objetivo, la meta y mi medición de los indicadores? Bueno, hemos hablado mucho también de la cadena de suministro, aquí se hace importante, pues finalmente estamos hablando de un sistema de gestión que me ayuda a prevenir pues todos estos riesgos en nuestra cadena de suministro. Entonces es muy importante que hablemos desde el concepto de la cadena, y aquí cada uno al interior de su organización diseña esa cadena de suministro, donde identifica dónde comienza, desde esa consecución de esas materias primas. Finalmente nosotros en medio como tal de la cadena, sea aguas arriba, sea aguas abajo, identificar cuáles son esos actores que realmente me van a representar un riesgo y que interactúan en mi cadena. Es decir, arrancamos desde una consecución yéndonos a un proceso de producción o yéndonos a un tema de café. Mi trilladora o mi cooperativa me está entregando un café a mí para una trilla. Cuando llega mi trilladora, ahí inicia mi proceso de producción, hago todo el proceso de trilla, luego ¿qué es lo que hacemos? Lo empacamos y sale directo para puerto para la operación portuaria. Entonces, realmente cuando sale de puerto empezamos otro aguas abajo de toda la cadena de suministro que se va a desprender, y vamos a encontrar nuestro transportador, nuestro agente de carga, nuestro agente de aduana, un operador portuario, una naviera. Entonces, ¿qué tenemos que empezar nosotros a identificar? Finalmente, ¿quiénes son todos esos actores? ¿Qué riesgos me pueden generar? ¿Hasta que me llegue a mi usuario final? Entonces, ojo, aquí hay algo importante identificado, no conformidades, porque tenemos terceros vinculados a la cadena de suministro. ¿Quiénes son esos terceros vinculados? Y ojo, porque esto que nos lo dice a nosotros, el 1.1 del estándar. Cuando vemos que identificamos cuáles son nuestros asociados de negocio y vemos que muchas veces nuestro agente de carga tiene adicionalmente su empresa de transporte, pero adicionalmente tiene su cuadrilla para el descargue. Realmente ese tercero vinculado yo lo incluyo dentro de mi acuerdo de seguridad con ese agente de carga, o realmente lo estoy dejando por fuera. Entonces, ojo cuando identifiquemos nuestras cadenas de suministro, no solamente a la persona que tal vez yo le estoy generando ese rubro o ese pago, porque así lo identificamos de esa manera, sino hay esos terceros vinculados que son esos subcontratados también por esos actores y cómo ellos los controlan. Entonces, ojo para que lo incluyamos dentro de nuestros acuerdos de seguridad, nuestras visitas a nuestros asociados de negocio, y garanticemos que realmente se están contemplando dentro de la cadena de suministro. Aquí ya vamos a empezar a hablar finalmente del corazón de la norma y hablamos desde los riesgos. Y obviamente esos riesgos identificados en nuestra cadena de suministro, que era lo que hablábamos hace un segundo, y hablando ya desde el concepto de riesgo, que es el concepto 40 de la norma, que nos dice que es esa probabilidad que tenemos de ocurrencia, pero y hablamos también de una exposición a una amenaza. Entonces, ojo, porque acá es importante también validar dos conceptos importantes, qué es la amenaza y qué es la vulnerabilidad. Cuando hablamos desde la amenaza, pues todos esos actores externos o agentes externos que me pueden representar un riesgo para mi organización. Y cuando estamos hablando desde esa vulnerabilidad es al interior de mi organización, qué tan vulnerable soy o qué controles no tengo y que realmente me puedan representar la materialización del mismo. ¿Qué quiere decir? El modus operandi de la delincuencia, si externamente en nuestra organización, ¿qué está haciendo? Identificando yo qué controles no ejecuto. Es decir, en mi proceso de talento humano, no hago un proceso de selección adecuado, no identifico qué cargos críticos, no hago visitas domiciliarias, omito todos los controles. ¿Es muy fácil infiltrarme una persona en la organización? Claro que sí. Entonces, ¿cómo nosotros al interior de la empresa debemos de garantizar que efectivamente nosotros tenemos esa identificación de esos riesgos, cómo los estoy gestionando, cómo disminuyo esa probabilidad de que esa amenaza externa pues ingrese a mi organización y me materialice?
Entonces, ojo, porque por eso es tan importante nosotros identificar los riesgos. Nosotros creemos y siempre tenemos el tabú de que los riesgos les ocurren a las demás personas, que realmente a nosotros no nos ocurren, y cuando vamos a ver las contaminaciones de carga es por las omisiones de control. Bueno, empecemos a hablar desde la gestión de riesgos. Entonces, ya desde la gestión de riesgos y ese proceso sistemático, allá identificamos el riesgo. Pero cuando empezamos a hablar ya de esa gestión de riesgo, que finalmente ¿qué nos da? Y uno de los modelos que nos da ese esquema es la ISO 31000. Cuando hablo de la ISO 31000, estamos hablando de ese esquema sistemático y también basado en un ciclo PHBA, que ¿qué me está diciendo? Identifique ese alcance, ese contexto del riesgo, y cuando hablamos desde ese contexto, pues externo e interno del riesgo, lo que acabamos de hablar solamente es de, por ejemplo, el proceso de selección, y ese modus operandi de la delincuencia. ¿Cuáles son estos actores, esos riesgos externos que tengo? Internamente, ¿cuál es esa vulnerabilidad? Define unos criterios de riesgo. ¿Dónde definen ustedes los criterios de riesgo? En su matriz. ¿Cómo nosotros ya hacemos el proceso de evaluación de riesgo? 1, lo identificamos. 2, lo analizamos. 3, lo valoramos. Generamos un tratamiento, que parte de esos tratamientos que nos dice la norma, ¿qué es? Cómo nosotros vamos a hacer la simulación, cómo vamos a efectivamente garantizar que esos planes de contingencia me están dando una respuesta a mi riesgo, cómo los comunico, pero ojo, seguimiento, revisión. Cuando yo hago seguimiento y revisión, ¿a qué estamos haciendo énfasis? Cómo nosotros medimos esa gestión del riesgo. Entonces acá es donde ahorita vamos a ver que también la norma me dice, fijen ese indicador o fijen ese objetivo relacionado con esa gestión de riesgo. A veces quedan muchas no conformidades porque realmente no medimos cuál es esa gestión de riesgo en nuestra organización. Entonces, que eso lo vamos a ver más adelante en 6.1. Ojo, ¿por dónde se rompe la cadena de suministro? Por el eslabón más débil. Cuando hablamos de ese eslabón más débil es quien no tiene esos controles. Y hablábamos hace un segundo desde ese tabú en que las organizaciones creen que no les ocurre nada, y cuando realmente vamos a ver, y el día que se materializa riesgo, nosotros empezamos a devolver esa cadena de suministro, empezamos a volver esa trazabilidad en el tiempo, y nos damos cuenta que realmente siempre no identificamos ese tercero vinculado, omitimos el control, ese exceso de confianza también en los procesos, y realmente cuando ya llegamos a ese exceso de confianza porque nada nos ocurre y bajamos el nivel de alerta, es cuando se materializa, se genera el hurto, la contaminación, una infiltración de una persona con antecedentes, una persona que presenta consumo de alguna sustancia alucinógena en un cargo crítico. Entonces, ojo, porque esto no se ocurre permanentemente en auditorías, y realmente es donde evidenciamos que esos controles se van rompiendo poco a poco por falta de auditoría, de seguimiento, de esos indicadores que me permitan medir que sí lo estamos haciendo y ejecutando. Bueno, vamos a ver ya y vamos a iniciar cuáles son esos elementos de la norma y del estándar que me permiten ¿qué? Pues medir a la organización, y qué es lo que me pide la norma que nosotros debemos medir como tal. Entonces, cuando hablamos ya de esos elementos, vamos a ver la norma y el enfoque completo de la norma. Entonces, vamos a ver que la norma que me dice, vamos a ver que la norma, y ojo, de pronto para algunas personas que tal vez no tienen certificado VAX o que están iniciando su proceso, recordemos que la norma tenemos la norma macro, que es la norma VAX versión 5, que nos da todos los requisitos generales del sistema. Cuando nos vamos a lo que ya son los estándares de seguridad, vemos que el numeral 501 está relacionado con todos los que tienen relación directa con la carga. El estándar 502, los que tienen relación indirecta, y 503, los que no tienen relación directa con la carga. Si estamos hablando de un importador, de un exportador, estamos hablando pues que tenemos una relación directa con la carga y realmente somos 501. Si somos una empresa de seguridad que nosotros no tenemos ese vínculo directo con la carga, pues estamos hablando que somos un 502. Una empresa de transporte estaría en un 501. Un 503, estamos hablando de estas empresas que tal vez nos pueden hacer una visita domiciliaria y desean ser VAX. Entonces, que son aquellas que no tienen ninguna vinculación con nosotros. Entonces, cuando empezamos a hablar ya de la norma que vamos a ver que tenemos un contexto, y ese contexto que nos habla que debemos identificarlo, tanto interno como externo, partes interesadas, alcance y un enfoque por proceso. ¿Qué le va a permitir a la organización y a nuestro representante de la dirección tener claro estos 4 ítems? ¿Para qué? Para poder definir, y todo su marco es de liderazgo y su compromiso para lograr que la eficacia del sistema.
Luego vamos con toda nuestra política, porque ahí nos va a definir la política. Aquí empieza nuestro marco del sistema, hacia dónde vamos, esa ruta, esa intención de la gerencia, que era lo que veíamos la semana pasada, para poder nosotros, ¿qué? Desarrollar nuestros objetivos, nuestras metas, ¿y dónde lo vamos a medir? Aquí, en evaluación de desempeño de nuestro sistema. ¿Cómo define pues esa responsabilidad y autoridad? ¿Para qué? Para poder empezar nosotros a desarrollar toda nuestra gestión del riesgo, todos nuestros requisitos legales, todos esos recursos que necesitamos para el sistema, cómo efectivamente ya lo llevamos a la evaluación del desempeño, basado en qué? Pues en esos estándares de seguridad que son los riesgos que estamos mitigando y que identificamos en planificación, y cómo lo llevamos a la mejora, mediante qué acciones correctivas, preventivas, esa revisión por la gerencia. Ojo, recordemos que los objetivos es un documento obligatorio dentro de la información documentada que está en el 5.3, que estamos hablando de lo que es apoyo al sistema, y los objetivos se hace un documento obligatorio, es decir, que nos pueden levantar una no conformidad al interior de la organización porque no tenemos un documento donde tenemos los objetivos planteados, un video, como ustedes lo quieran documentar, pero realmente si no lo tenemos documentado, pues una no conformidad, claro que sí. Entonces es un requisito de la norma que lo tengamos establecido. Cuando empezamos a hablar ya desde el numeral 4, entonces vamos a ver qué es esa relación que tiene con los objetivos e indicadores de nuestro sistema. Cuando hablamos desde el 4.1, estamos hablando de esa comprensión de la empresa y de su contexto. Entonces, ojo, porque seguimos hablando desde el contexto de la organización. No hemos llegado todavía a nuestro nivel de liderazgo donde fijamos esos objetivos. Entonces, cuando hablamos desde ese contexto de la organización, estamos hablando que debemos identificar la parte interna, la parte externa, y finalmente a qué me va a llevar a medir esa capacidad como organización para poder desarrollar ¿qué? El desempeño. ¿Cómo nosotros desarrollamos el contexto? Muchos utilizamos metodologías DOFA, PESTEL, independientemente de la metodología, o creamos híbridos que me permiten ¿qué? Establecer el contexto. ¿Qué me dice dentro de la nota 3 del numeral 4? 1. Debemos comprender para mejorar la empresa y a su contexto, definir cuál es nuestro rol dentro de la cadena de suministro. Ya hablamos de cómo crear nuestra cadena de suministro, su relación con las partes interesadas, ya veíamos que dentro del contexto identificamos las partes, pero algo que se hace muy importante es cómo estas pueden afectar el logro de los resultados esperados. Cuando yo hablo también desde cómo puede afectar el logro de los resultados esperados, estamos hablando de qué? De esos riesgos. Cómo la materialización de esos riesgos me puede afectar el resultado de mi organización. Y cuando yo hablo de resultados, ¿qué estamos hablando? De metas, de indicadores, de la medición de nuestro sistema. Entonces, ojo, porque acá es donde nosotros debemos de garantizar ¿qué? Que hacemos un seguimiento a nuestro DOFA, a nuestra metodología, a nuestra estrategia, a nuestro contexto, y cómo realmente nosotros qué hacemos, cómo lo llevamos definitivamente a la práctica y cómo garantizamos esa trazabilidad. Muchas organizaciones nos quedamos en ¿dónde? Identificamos un contexto, hacemos un DOFA, unas estrategias, y las estrategias quedaron ahí. Pero realmente, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo se puede afectar el logro de los resultados esperados? Yo realmente mido esas estrategias, ¿qué hago con esa información? Entonces, ojo, porque por eso también nos quedan muchas no conformidades al interior de las empresas, porque no hacemos ese seguimiento. Estamos hablando desde un enfoque por proceso, ya en el numeral 4.4, cuando nosotros empezamos a identificar qué nos dice la norma, cómo es esa sinergia de nuestros procesos al interior de la organización. Y cuando yo hablo de esa sinergia de los procesos al interior de la organización, es como yo tengo mi mapa de procesos, unos procesos estratégicos de evaluación que muchos ya tienen para el seguimiento y la mejora del sistema, esa medición de esos indicadores, tienen procesos de evaluación, de mejora continua del sistema, que nos va a permitir, aquí es donde van a ir, mi gerencia me establece unos objetivos con una política, unas metas tal vez, el que desea su organización, y nosotros dentro del proceso de evaluación, ¿qué hacemos? Pues cómo los monitoreamos. Pero ¿cómo logro la sinergia de todos mis procesos? Entonces vamos a ver que ya en el siguiente literal de la norma me va a decir, listo, fije su mapa de procesos, pero ahora ¿qué me dice? Incluya ¿qué? Criterios y los métodos. ¿Qué significa? Incluyendo el seguimiento, la medición y los indicadores de desempeño necesarios para verificar la operación eficaz
y el control de nuestros procesos. Cuando estamos hablando de esos criterios y métodos y cómo hacemos esos seguimientos, esa medición, esos indicadores, ojo, cómo nosotros lo estamos evidenciando en las auditorías, cómo es la buena práctica que tienen las organizaciones, que son dos. Normalmente tenemos una matriz de desglose de nuestra política, nuestros objetivos y nuestros indicadores. ¿Y cuál es ese proceso al que le aplica? Otras organizaciones tienen dentro de su caracterización del proceso los indicadores del proceso, sus objetivos y sus metas relacionadas de una vez en la caracterización. Entonces, ¿es otra forma como nosotros lo podemos evidenciar? Claro que sí, pero tenemos que tener en cuenta es que cómo nosotros estamos midiendo, uno, que nosotros tengamos una operación eficaz, pero adicionalmente es cómo tenemos ese control de los procesos, cómo los monitoreamos. Es decir, si tenemos una materialización del riesgo o tenemos un proceso de gestión de riesgo, yo debería evaluar también cómo hago el seguimiento a cada uno de los procesos y esa materialización de los riesgos. A veces encontramos sistemas de gestión donde solamente me miden la gestión de riesgos del sistema de gestión. No, si nosotros llevamos un solo indicador, pues garanticemos que toda mi organización, todos los procesos están incluidos, o muchas organizaciones ya lo llevan mucho más a la minucia y dicen, yo lo mido por proceso y hago un seguimiento por proceso. Eso depende de la organización. Y en su literal G, ¿qué me va a decir? Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse que se logren los resultados previstos. Ojo, ¿cómo los evaluamos? Cuando llegamos a los seguimientos o las rendiciones de cuentas, dependiendo también la periodicidad de medición, veíamos desde la meta, un orden cronológico, realmente es cuando yo voy a hacer esas mediciones, cómo hago ese seguimiento y adicionalmente, ¿qué? ¿Cómo aseguro que se logren esos resultados? Si efectivamente no logré ese resultado, ¿cuáles son mis cambios que voy a hacer? Entonces, la norma que me habla, tenemos corrección, las acciones correctivas o las acciones mejora del sistema de gestión como tal. Entonces, ¿cómo voy a documentarlas y cómo voy a garantizar que efectivamente que o cumpla o mejore mi indicador de gestión? Cuando ya vamos y ya llegamos al numeral 5, que es el de nuestra gerencia, el de nuestro representante por la dirección, la gerencia y esa alta dirección, ¿qué me va a decir? ¿Cómo es una forma de mostrar su liderazgo? Asumir la responsabilidad relacionada con la eficacia del sistema, y es cómo yo logro la eficacia de mi sistema de seguridad y control BACS, y cómo garantizo que efectivamente pues mi sistema me está dando respuesta a lo que yo estoy buscando, y cuando hablamos de esa eficacia también lo llevamos a un nivel de efectividad, es decir, si me está generando un impacto positivo en la organización. Muchas organizaciones documentan e implementan su sistema de gestión por primera vez y se presentan el primer año, pasan su auditoría. Al segundo año, cuando vamos a hacer la recertificación, ¿qué vamos a encontrar? Dejan caer el sistema de gestión y realmente se nos vuelve un sistema de gestión de papel, más no realmente ese impacto que queremos que tenga en la operación. ¿Qué es más importante para nosotros? Ver un video donde nosotros garanticemos que se inspeccione el vehículo y que lo están haciendo de una forma adecuada, que realmente se ejecuta, que realmente inspeccionan, que se toman los 15, 20, 10 minutos y hacen un buen proceso de inspección. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esos registros fílmicos son al final muy probablemente hasta en una cadena de custodia que tengamos una contaminación y tengamos esa trazabilidad que me va a decir, efectivamente hicimos bien la tarea. Pero si yo como organización, para mí es más importante, y lo hemos evidenciado, legalizar muchas veces el formato de inspección del contenedor y vamos y devolvemos las cámaras y los videos y evidenciamos que realmente no se hace, estamos viendo que esa eficacia del sistema de gestión es real y realmente estamos controlando nuestros riesgos, los medimos, hacemos toda la gestión, podemos tener los recursos, pero no está teniendo un impacto positivo, tal vez por una toma de conciencia. Entonces, ¿cómo nosotros realmente desde la dirección llevamos a interiorizar y a tomar esa conciencia a nuestro personal? Que lo vamos a ver más adelante, es cómo nosotros lo llevamos a todos los niveles. Por eso se hace tan importante desde la persona del nivel más bajo en nuestro organigrama hasta el nivel más alto, generar esos tipos de conciencia que realmente lo que nos va a permitir que garantizar esa gestión de los riesgos. ¿Qué me dice en el literal C?
asegurar que se establezca la política del sistema, y la política del sistema, cuando vamos ya al numeral de política, que nos va a decir, ojo con esas actividades ilícitas, corrupción, soborno. Entonces nosotros, estos indicadores de la política, estos objetivos, ¿a qué deberían de estar alineados? A esa gestión de riesgos. Y que los objetivos, porque inicié por ese contexto, por ese alcance, por esos procesos y esos riesgos, porque estos objetivos deben ser acordes a todos estos procesos. Ojo cuando definamos los alcances del sistema. Si mi alcance del sistema está para la ciudad de Bogotá y mi auditoría la recibo en Bogotá, pero realmente mi operación es a nivel nacional, tengo varios puntos de carga y descarga en otras ciudades, realmente estoy teniendo un sistema de gestión y no lo puedo hacer extensivo sin que la certificación sea extensiva a las sedes, claro que sí, pero como organización, ¿cómo me estoy blindando en los otros sitios y cómo garantizo que esos procesos se ejecuten? Claro, en mi sistema yo declaro un alcance y solamente tengo una actividad de exportación en la ciudad de Manizales, pero yo tengo operación en Bucaramanga, tengo operación en Bogotá, tengo operación en Buenaventura y tengo otra operación en Medellín. Entonces, ¿cómo garantizo que esas otras operaciones también sean seguras? Claro, dentro de mi alcance el sistema no está, pero de verdad como estrategia y de esos objetivos y esa planeación estratégica, yo debería hacer alcance a esas estrategias. Eso es un tema que ustedes al interior de la organización pueden evaluar y pueden validar, pero realmente es que tengamos esa conciencia en seguridad, no solo por una certificación, a los procesos y a los riesgos de la empresa. Entonces, cuando hablamos de los procesos, ya veíamos que ya hemos definido antes nuestro mapa de procesos, cuáles son esos procesos, cuál es ese objetivo de ese proceso y cómo vamos a garantizar que hacemos esa gestión de esos riesgos. Adicionalmente, ¿qué nos debe promover nuestra gerencia? Esa mejora continua, desde el momento en que nos establece la política, cómo hacemos toda la medición y el seguimiento, cómo llegamos a esa revisión por la gerencia y cómo en esa revisión por la gerencia garantizamos que se lleven esos resultados para que nos dé una mejora del sistema y se asignen esos recursos que efectivamente necesitamos para mejorar la consulta de la debida diligencia o los antecedentes, como ustedes los llamen al interior de la organización. Adicionalmente, cómo nos asignan los recursos hasta de los elementos para poder hacer una buena inspección de un vehículo. Entonces, todo esto se hace importante basado en esa gestión de riesgos. Cuando tenemos nuestras cámaras de seguridad y decimos, realmente aquí es un indicador de medición bien importante. ¿Cómo yo garantizo que mi grabación sea de acuerdo a esa gestión de riesgos? Si yo tengo una exportación de café, si tengo una exportación de flor, los tiempos van a ser totalmente diferentes. Si yo estoy hablando de una flor que me va a tener una vida más o menos de un mes, que es una exportación, que es una operación aérea, a una que es de café, que es terrestre, llega una operación en puerto y tenemos una operación marítima, hasta que llegue al sitio de destino y empiece también otro proceso allá, podemos pasar 3 meses y realmente tendríamos que tener esa trazabilidad de ese momento. Entonces, ¿cómo son tan diferentes las operaciones y cómo voy a medir que realmente mi sistema me esté dando respuesta a estos riesgos? Entonces, todo esto es lo que nuestra gerencia debe evaluar, no solamente dentro del sistema y la revisión por la dirección, sino que estos controles también sean eficaces y realmente hace parte de esa medición del sistema. ¿Cómo ya hacemos ese desglose? Desde la política, nosotros, la gerencia nos establece esa política, nos da esas intenciones macro y globales de nuestro sistema de gestión, y realmente cuando nos da esas intenciones globales y macros, ¿qué nos dice después? Tenemos unos objetivos generales que nosotros aquí los vamos a alinear. Uno, pues a la política y adicionalmente a nuestra planeación estratégica en nuestra organización. De ahí donde llevamos esos objetivos generales, ya los bajamos a cada uno de nuestros procesos, en algunos casos hasta roles como tal, donde fijamos esos objetivos específicos que vamos a medir, fijamos unas metas y fijamos unos indicadores de medición. Entonces, como nuestro marco de referencia para poder establecer esos objetivos es la política y esas intenciones gerenciales que tiene la organización. ¿Qué nos va a alimentar esa política? Y recordémoslo, partes interesadas, nuestro contexto, nuestro análisis DOFA, PESTEL, lo que ustedes implementen al interior de la organización y esas estrategias que también tengamos de seguridad como tal. ¿Qué nos dice la política del sistema en el numeral 5.2? O sea, ya salimos del numeral 5.1 donde la gerencia nos habla de todo su liderazgo y en el 5.2 nos va a establecer la política. ¿Qué nos dice que debe tener esa política? Uno, ya hablamos desde ese alcance, no solamente las actividades o la operación, sino también geográfico.
Hablamos desde ese contexto, vimos ese contexto interno, ese contexto externo. En este momento, si teníamos una medición de nuestras operaciones de comercio exterior hasta en tiempos, en este momento con la crisis logística que tenemos, realmente hemos sentado a evaluar cuáles son esos indicadores, en qué ha cambiado y en qué me los ha cambiado el contexto de la organización, que son contextos externos, pero que van a impactar mi operación, muy probablemente hasta financieramente. Hemos sentado a evaluar cuáles son esos objetivos, qué nos va a cambiar. Eso hace parte del análisis de ese contexto y de nuestros objetivos. Adicionalmente, ¿cuáles son esos riesgos y esos nuevos riesgos que tiene nuestra organización y que tal vez nos puede afectar en su momento? Y cómo nosotros estamos actualizándolo. La norma nos dice actualícelo cada año, pero como estrategia puedo identificar lo que lo pueda realizar cada 2, cada 3 meses o cuando se materialice un riesgo. Claro que sí. ¿Qué nos dice adicionalmente? En el literal B, proporciona un marco de referencia para establecimiento de los objetivos del sistema. Cuando hablamos ya de ese es el marco de referencia, nos devolvemos a la imagen anterior donde nos decía, de la política nacen los objetivos. Yo no podría crear dentro de la parte documental un sistema sin política y aterrizar nuestros objetivos. Por eso parte de la metodología es que tenemos nuestra política y desglosamos cuáles son esos objetivos y más encima los llevamos al objetivo de cada proceso. Entonces realmente ese desglose, esa política se hace bien importante. ¿Para qué? Porque nos está proporcionando ese marco de referencia. ¿Qué debemos de medir y qué me está diciendo también que incluya ese compromiso, nuestra política? Ojo, mantener la integridad de los procesos. ¿Cómo mantengo mi integridad de mi proceso comercial? Teniendo asociados de negocio clientes seguros, realmente llegando hasta ese beneficiario final, hablándolo de un socio, hablándolo que yo efectivamente hago todo mi análisis de seguridad, mi debida diligencia, mi estudio de seguridad, como ustedes lo llamen al interior de la organización, pero ¿cómo mantengo esa integridad de mi proceso? En el momento en que yo llegue a tener un evento, una persona vinculada con lavado de activos, sea en un proceso de compras, sea en un proceso de clientes o de asociado de negocio clientes, como ustedes lo quieran llamar, realmente no hay integridad de mi proceso, claro, ahí se fragmentó, se materializó el riesgo. Adicionalmente, ya cuando llego a la operación y en cada uno de los procesos, la prevención de esas actividades ilícitas, ¿cómo la mido en cada uno de mis procesos? ¿Realmente mido la contaminación, mido ese hurto, mido ese saqueo? ¿Cómo mido cada una de estas actividades ilícitas que se puedan presentar? Y aquí hay algo importante, hablamos siempre de la exportación, mi contaminación de la carga, siempre hablamos del ilícito, entonces, pero cuando tenemos una importación también nos pueden contaminar. Hemos evidenciado que los controles son muy bajos cuando hacemos actividades de importación porque creemos que no nos contaminan. Claro que puede llegar dinero, producto de narcotráfico, armas de destrucción masiva, municiones, todos esos elementos que también son necesarios para el procesamiento de estupefacientes, claro que sí, porque ellos necesitan químicos, necesitan materia prima. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos ver involucrados también en un proceso de importación? Entonces, ojo con los que tenemos importaciones. Corrupción y soborno, un riesgo transversal para toda la organización con un contexto diferente en cada proceso. No es lo mismo la corrupción y el soborno que se puede presentar en un proceso comercial, licitatorio o de venta como tal, a cuando hablamos de un proceso de corrupción y soborno desde un proceso operativo y que tal vez como efectivamente nosotros nos podemos ver permeados por esa delincuencia, claro que sí. Entonces, ojo, cuando estamos hablando desde la corrupción y soborno, siempre encuentro en una matriz macro de los sistemas de gestión corrupción y soborno como un solo riesgo muchas veces y adicionalmente con una sola descripción del riesgo. Cuando vamos a ver el contexto es muy diferente en compras, es muy diferente aparte de todo en proveedores, porque en ventas nosotros que tenemos la probabilidad de ofrecer. Cómo nosotros en proveedores podemos ver esa corrupción para poder contratar a una persona que no cumpla, un proveedor que no cumpla, y efectivamente antes mi empleado, mi colaborador sea el que lo reciba. Son dos contextos de riesgo totalmente diferentes. Y cómo adicionalmente me puede afectar aún más si se me da en la parte operativa para una omisión de un control. Entonces, cuando analicemos ese riesgo, por eso es que es tan importante que esos objetivos y esa materialización de riesgo se lleve a cada proceso desde el contexto del riesgo. Cumplir con los requisitos legales ese compromiso. Entonces, ¿deberíamos de medir ese cumplimiento de los requisitos legales? Claro que sí.
Aquí la invitación es, encontramos muchos hallazgos en el interior de las organizaciones, ahorita que está de moda SagriLab y el programa de transparencia y ética empresarial que les está aplicando a muchas organizaciones. Uno, no los encontramos dentro de las matrices de requisitos legales. O dos, cuando hacemos la auditoría encontramos un cumplimiento al 100%. ¿Siempre nuestras matrices deben decir un 100%? No, porque si yo esto ahora estoy implementando, estoy desarrollándolo, no es un incumplimiento legal porque realmente tengo un cronograma de aplicación y tengo unos tiempos. Entonces, ¿por qué encontramos hoy matrices de requisitos legales con un nivel de un 100% cuando hasta ahora nos está aplicando y estamos empezando y ni siquiera hemos establecido un oficial de cumplimiento? Entonces, ojo con estas matrices, porque a veces vamos a ver y ponemos como el 100% cumple, pero realmente esa evaluación de esos requisitos legales no se hace. Y ya nuestro compromiso con la mejora del sistema de gestión, entonces deberíamos de medir la mejora, claro que sí, una forma muy fácil de medirlo y fijar ese objetivo es medir toda nuestra eficacia del sistema, y muchas veces tenemos 20 objetivos, 20 indicadores de nuestro sistema y realmente esos 20, ¿cuánto cumplimos? ¿Qué tan eficaz fue mi sistema? ¿Cuánto se me materializaron mis riesgos? Entonces todo esto es importante que nosotros lo midamos y tengamos un macro en nuestro sistema de gestión. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta, alguien haya levantado la manito. Vamos a validar. Bueno, por acá no tenemos, listo. Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces cuando ya llegamos al numeral 5.3, ¿cómo fijamos esos objetivos del sistema de gestión? Y cuando estamos hablando de cómo fijamos esos objetivos, entonces, ¿qué nos dice la norma? Ojo, deben de estar alineados con los compromisos de la política. Ya desarrollamos uno a uno los compromisos de la política. Entonces, ¿cómo los desarrollamos? ¿Cuáles fueron esos compromisos? Finalmente, ¿cómo los vamos a documentar? ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento? Ya hablamos de un tablero de indicadores, ya hablamos desde la caracterización. Son metodologías que ustedes al interior de la organización pueden tener, que deben ser medibles, concretos, claros, realizables y plantear un cambio. Ya lo hablamos desde un principio donde decíamos esto nos debe generar, es un reto para la organización, no un aliciente decir efectivamente siempre cumplimos en ese 100%. Están enmarcados en un periodo de tiempo definido, hablábamos desde la meta, hay que establecer esos tiempos, esa cronología que nos va a permitir ¿qué? Definir cada cuánto lo voy a medir, cómo lo voy a medir, qué voy a medir. Establecer un indicador que evidencie su avance o su cumplimiento. Entonces, ojo, ya hablamos de fijar esos indicadores, esas unidades de medida que me va a permitir que, pues que efectivamente genere un resultado y lo compare con nuestra meta. Entonces, efectivamente, lo que les decía, ojo acá con las unidades de medición, que no sea un índice y tengamos un tema porcentual, tengamos un tema cuantitativo y estamos midiendo algo que no me va a dar algo cuantitativo. Entonces, ¿cómo nosotros lo fijamos? Y debe ser coherente en ese tablero. Ser comunicados a los diferentes niveles pertinentes de la organización. Ojo, era lo que hablábamos hace un segundo. Cómo esa toma de conciencia debe ser desde el cargo que aparentemente para nosotros es mucho más bajo en la organización y que creemos que no me representa un riesgo, pero que cuando vamos a ver nuestra gestión de cargos críticos, realmente representa un riesgo para mi organización y representa realmente, y lo estamos viendo, a veces lo vemos desde la importancia del cargo, a veces lo vemos hasta desde un punto de vista hasta salarial, pero realmente cuando vamos a analizar esos riesgos de mi organización, me representan para mí como tal un impacto significativo en caso tal de que se llegue a materializar una infiltración de una información, si esa persona llega a ser permeada por la corrupción, por el soborno, ese modus delincuencial, claro que sí. Entonces, ¿cómo comunicamos y generamos esa importancia? Cuando vemos las inspecciones de los vehículos, ojo con ese tema. Realmente son niveles demasiado importantes para nuestra organización y que deben de tener claro cuáles son esos objetivos, esas metas, realmente cuál es la misión y nuestra visión como organización y por qué tenemos un sistema de gestión BACS implementado. Listo. Cuando vamos a ver, deben de estar marcados en un periodo de tiempo, el indicador que nosotros debemos de medir, adicionalmente la comunicación, las actividades y metas planificadas. Ojo con este tema cuando nosotros empezamos a planificar las actividades y metas. ¿Cuáles son esos elementos para planificar
la revisión por la dirección, las reuniones con la gerencia, como en esas rendiciones de cuentas que tal vez hacemos trimestral, mensualmente, pues vamos a garantizar que efectivamente nosotros, cómo estamos cumpliendo, cómo podemos reformular esas metas y que nuestro sistema sea dinámico y que me permita la medición. Cuando ya hablamos desde el 5.4, esa responsabilidad de autoridad en la organización, que sigue siendo de la gerencia, pues cómo nosotros documentamos e incluimos esas responsabilidades del personal y esa autoridad, y acá viene la diferencia entre la responsabilidad y la autoridad. Entonces recordemos que la responsabilidad es todo mi macro, todo lo que yo desarrollo para cumplir con esas, todas mis funciones van enmarcadas a que yo cumpla con esa responsabilidad. Pero esa autoridad, ¿cómo yo dar? Señor, ¿alguien abrió el micrófono? Bueno, entonces, ¿cómo es de esa responsabilidad? Finalmente, ¿yo cómo respondo por mi cargo, por mis funciones, por finalmente ese objetivo del proceso? Eso es mi nivel de responsabilidad. ¿Por qué respondo yo? Y siempre que documentemos las responsabilidades es preguntémonos por qué respondemos, y para fijar esas funciones es cómo, o esas actividades que yo desarrollo para poder, ¿qué? Fijar esas responsabilidades y darles cumplimiento. ¿Hay alguien que abrió el micrófono, por favor? Laura. Ah, ya, deshabilitar micrófono. Perfecto. Listo. Qué pena con ustedes. Y volvemos. Listo. Entonces, ya viendo lo que es la responsabilidad de la autoridad, entonces viendo que tenemos ese macro responsabilidad y tenemos muchas funciones, pero realmente cuando vamos a ver ese nivel de autoridad, sobre qué tomo decisiones en el sistema de gestión. Entonces, cuando yo puedo tomar esas decisiones sobre el sistema de gestión, ¿qué impacto pueden tener? Y ojo, aquí a veces decimos en nuestros cargos operativos, normalmente en los auxiliares de bodega, en estas personas que realizan la inspección del vehículo, siempre decimos que no tienen un nivel de autoridad. Claro que sí tienen una autoridad. Si deciden salir un vehículo que esté sucio, que tenga algún elemento químico, que adicionalmente también pueda tener algún elemento sospechoso, ellos tomaron la decisión de decir que está bien, y realmente cómo me puede generar ¿qué? O una contaminación cruzada o una contaminación por el ilícito. ¿Me puede generar un impacto en mi sistema? Claro que sí. Y todo lo que he hecho y todo lo que he medido en mi sistema y digo que cumplo con absolutamente todo, tal vez muy documental, cuando voy a ver acá en este nivel de autoridad de ese cargo que creíamos que no era tan importante para nuestra organización y que no tenía un nivel de autoridad, sí lo tenía. Entonces, ojo, porque a veces nos vamos y lo vemos es desde el rol que tenemos nuestros cargos gerenciales, tenemos nuestros cargos directivos, asistenciales u operativos, pero a veces ese operativo en esa decisión que puede tomar, realmente cómo me impactaría mi sistema. Entonces, ojo cuando revisen sus perfiles de cargo. ¿Qué me dice? ¿Quién me va a ayudar a monitorear a mí mi sistema de gestión, mi política, mi cumplimiento de los objetivos y metas? Ese representante de la dirección, quien independientemente de todas sus funciones, le va a ayudar, le va a informar a esa alta dirección el desempeño del sistema, si se mantiene, se va a asegurar que se mantenga implementado, pero al final, ¿qué? Garantizar esa mejora continua en nuestro sistema de gestión. Eso es lo que nos va a ayudar nuestro representante de la dirección. Entonces, ¿qué debería convocar nuestro representante de la dirección? A esas rendiciones de cuentas periódicas, a hacer mucho más dinámico el sistema de gestión. Sí, es una de las estrategias que se podrían implementar. Realmente muchas organizaciones no lo piden, no lo realizan porque la norma no lo pide. Pero si nosotros tuviésemos un sistema que lleguemos a un nivel de madurez y de conciencia, realizarlo es una muy buena estrategia. Listo, ya llegamos a nuestro numeral 6, que empezamos con toda la planificación, que aquí nuevamente me dice cómo los va a medir. Entonces, acá que nos dice en el numeral 2 de identificación de riesgos. Tener en cuenta los riesgos de los procesos y la cadena de suministro con base en el análisis del contexto, partes interesadas, el alcance y la política. ¿Qué significa cuando tenemos establecidos y los compromisos establecidos en la política? Es cómo voy a medir mi gestión de riesgo. Y adicionalmente en mi literal E me habla del seguimiento. ¿Y qué me dice? Establecer y monitorear indicadores que evidencien el seguimiento de la eficacia de la gestión de riesgos.
Ojo, veíamos desde el principio qué gestión de riesgo. Todo mi ciclo completo cuando estamos hablando es de la ISO 31000. Entonces, no es solamente que yo los identifique, cómo los monitoreo, cómo los analizo, si realmente estoy desarrollando qué, mis simulacros, si establezco los controles. Siempre hablamos desde un riesgo inherente y un riesgo residual. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la otra forma de que yo puedo medir mis riesgos? ¿Cuántos riesgos en este momento tengo aceptables? ¿Cuántos logré con mis controles bajar, perdón, cuántos tengo graves y cuántos realmente logré bajar a un nivel tolerable o aceptable con todos los controles? Es decir, cuántos inicié en riesgo inherente y cuántos terminé en riesgo residual, cuántos se me han materializado y cuántos no, cuántos logro mitigar con los controles. ¿A qué vamos esa mitigación? Si yo tengo mi proceso de talento humano y en mi proceso de preselección logro evidenciar que encontré 5, 10, 15 personas de 40, que iba a ser mi proceso de selección, que están consumiendo drogas y van para cargos críticos. ¿Fue un sistema de gestión preventivo? Claro que sí. ¿Logré mitigar cuántos riesgos? Muchísimos, porque logro descartar de mi proceso. Entonces, no es solamente que yo ingrese y diga, ay, tengo 100 personas y de las 100, ninguno, efectivamente, todos están sin consumo de alcohol y su prueba dio negativa. ¿Realmente eso me está midiendo la eficacia del proceso? ¿O esa efectividad de mis controles? No, tal vez me lo mide más mi proceso de preselección. ¿Cuántos no ingresan a mi compañía porque presentan antecedentes? Y realmente cuando vamos a evidenciarlo, pues cuántos riesgos, porque había unos por microtráfico, teníamos otras personas con hurto, por porte ilegal de armas. Entonces, ¿cuántos riesgos logré mitigar? Eso es más efectividad de mi sistema y estoy diciendo, si hago unos antecedentes, si pago unos exámenes de alcohol y drogas, ¿realmente eso me está siendo efectivo para mi sistema y para la organización y tiene un impacto positivo? Claro que sí. Entonces, ojo cómo nosotros medimos y monitoreamos nuestros riesgos, cómo garantizamos que realmente los midamos. Esto es una no conformidad también a veces recurrente en las empresas porque no medimos los riesgos. Entonces, ojo con ese tema. Hablábamos desde el compromiso de la política que teníamos ese cumplimiento de los requisitos legales. Cuando vamos al numeral 6.2, nuevamente vuelve y me dice que en el literal D, determine la frecuencia con la que se verificará el cumplimiento, es decir, cada cuánto yo voy a hacer mi evaluación legal. Encontramos aún muchas matrices de riesgo sin evaluación legal, con solo identificación. Y aparte de todo que me dice, evalúe ese cumplimiento y, y aplique las acciones necesarias. Si mi indicador de cumplimiento legal está un 90%, estoy en un 70%, realmente, ¿qué voy a hacer como organización para llegar a ese nivel de cumplimiento legal? Porque una cosa es que nosotros identifiquemos el requisito legal, que a veces encontramos vacíos en identificación. Si no lo identifico, mucho menos lo evalúo. Entonces, ¿cómo garantizo que realmente lo llevo a un indicador de medición que me permita darme ese resultado que necesito? Cuando ya llegamos a nuestro numeral 8, es donde vamos a hacer la medición de todos estos indicadores y objetivos que la norma viene diciendo desde el contexto hasta el momento en que nosotros estamos haciendo toda la planificación y la implementación del sistema. Cuando ya llego a la seguimiento, medición, análisis, evaluación, tengo mi ficha indicador, tengo mi tablero indicador, tengo mi rendición de cuentas, como ustedes lo quieran manejar. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener acá? Uno, la empresa establece una metodología para dar seguimiento. Es decir, cada cuánto, cómo lo voy a monitorear, si tengo un tablero Excel, si tengo un software, ustedes lo pueden determinar, si tienen un Word, como ustedes lo quieran realizar, pero ¿cómo vamos a hacer ese seguimiento? Hay una ficha, hay un tablerito, hay tenemos un mecanismo manual, bueno, independientemente como ustedes lo quieran manejar en físico. Hay que medirlo, claro que sí, hay que registrar esos datos y esos resultados, sí, cuáles fueron los resultados, cuántos de cuántos, analizar esos datos. Realmente cuando yo ya mido, pues genero mi índice actual, lo comparo con mi meta, que voy a empezar a analizar y cómo evalúo ese desempeño del sistema. Debe incluir los objetivos e indicadores del proceso. Claro que sí, porque lo que estamos llegando aquí a medir y nos pasa en muchas organizaciones es que tengo mi tablero en el sistema de gestión, la persona que lo administra, tiene su política, tiene sus objetivos, tiene sus indicadores y tiene sus metas. Cuando llegamos al proceso, a validar la caracterización del proceso, ¿qué nos pasa muchas veces? Que no son coherentes, los han modificado y alguno de los dos se desactualiza. Primera opción de lo que puede pasar y nos va a generar una no conformidad.
¿qué también nos puede pasar a nosotros? Que cuando llegamos al proceso, han cambiado las metas o las han modificado en rendición de cuentas y no han informado al sistema de gestión, también nos puede ocurrir. Entonces, ¿cómo nosotros garanticemos que esto sea coherente y realmente guarde esa interrelación? Y en caso de no alcanzar los resultados previstos, metas y criterios, de analizar las causas y proponer las acciones correspondientes. Ojo, las empresas se nos están quedando en este seguimiento, pero no lo llevamos a esas acciones. Hay que establecer cómo analizamos las causas. Los indicadores se nos están quedando sin análisis de causas. Se hace realmente importante desarrollar esta metodología y que realmente entendamos cuál fue esa falta de control a que nos llevó a esa desviación del indicador. ¿Dónde vamos a monitorear y realmente a tomar esas decisiones importantes para el desempeño del sistema de gestión mínimo anual, que nos dice la norma, en la revisión por la dirección? Entonces, ¿cuáles son esos elementos de entrada que me está diciendo a mí la revisión por la dirección? Ojo, el cumplimiento de los objetivos. Venimos desde la política, desde la intención, cómo nosotros efectivamente los monitoreamos, los implementamos, los medimos, nos apoya el representante por la dirección. Y adicionalmente, ¿qué hemos de llevar? La información sobre el desempeño del sistema, incluidos los indicadores de los procesos. Entonces, ¿cómo cumplí mis objetivos, que eran mis macro, mis objetivos generales? ¿Cómo los llevé a esos objetivos específicos de cada proceso? Y cómo cada proceso me cumplió el indicador. Entonces, era lo que veíamos hace un segundo. ¿Cómo llevo mi indicador a mi proceso comercial, a mi proceso de compras o logística, a mi proceso operativo? ¿Qué realmente estoy midiendo para esa gestión del riesgo? ¿Qué me dice la norma? Ojo, hay que mantener documentada la revisión por la dirección. Puede ser un video, puede ser un escrito, puede ser un acta, puede ser una presentación de PowerPoint. Claro que sí, ustedes pueden desarrollar la metodología que ustedes deseen, pero realmente se debe garantizar que se tenga esa revisión por la dirección. ¿Qué va a salir después de analizar todos estos elementos de entrada? Verificar frente a la organización y a ese propósito de organización, frente a esa política, los objetivos que vamos a tener, las conclusiones sobre la eficacia del sistema y las acciones necesarias cuando no haya logrado los objetivos. Entonces, cuando tenemos esta conclusión de esa eficacia del sistema, pues, ¿qué me va a dar esa eficacia del sistema? El cumplimiento de todos mis objetivos. ¿Y qué me va a dar a mí? Pues como tal esas acciones que veíamos desde ese análisis de causas cuando no he logrado mis objetivos del sistema. Entonces, ¿cómo nosotros al interior de las empresas vamos a empezar a traer esa interrelación completa desde nuestra fase de planeación, fijando nuestro contexto, llevándole a la interiorización de cada proceso y cómo efectivamente logro qué? Que en la revisión por la gerencia tenga datos claros, concretos. Nos pasan muchas organizaciones que hemos llegado a auditoría y no tenemos reporte de indicadores. Ojo con este tema. ¿Cómo se hace una revisión por la dirección si no tenemos indicadores de gestión? Entonces es algo que para mí es de gran importancia que realmente la gerencia conozca cuál es ese resultado de ese sistema y realmente cuáles son los impactos que puede tener para que tome acciones y realmente asigne los recursos. Tenemos muchas direcciones que dicen, si no me solicitan los recursos, si no hay datos, no hay concretos, ¿cómo logramos asignarlos? Realmente no los asignarían si nosotros, dentro de nuestro nivel de responsabilidad, nosotros informamos, garantizamos que esos indicadores sean reales al interior de la organización y no por cumplir ante una auditoría. Entonces, ojo con esta reflexión, si no sabemos a dónde vamos a ir, cualquier camino nos llevará. Realmente es como nosotros garantizamos que tengamos ese norte de nuestro sistema definido, de nuestra organización. Si nosotros tenemos un sistema de gestión BACS, realmente es que nos va a garantizar esa seguridad en la cadena de suministro y debemos ser unos convencidos totalmente que estamos mitigando esos riesgos de la cadena, que realmente cómo logro esa interacción de esos actores de la cadena de suministro, esa toma de conciencia de cada uno de los niveles de organización, que se cumplan esos controles y que realmente garantice que ese sistema está generando un impacto positivo en mi organización y no solamente por tenerlo allí como un diploma más. Para muchas organizaciones es así y a veces realmente no vemos la importancia de nuestro sistema. Entonces esa es la invitación cuando estamos hablando de cómo fijamos ese norte de nuestro sistema. Bueno, aquí vamos a hacer un pare donde me gustaría que me contaran al interior de las organizaciones
cómo ustedes tienen fijados esos objetivos, qué objetivos miden, si tenemos esa interrelación de los objetivos. Entonces, no sé si alguien quiera participar o escogemos a 2 personas que tengamos acá de nuestros invitados. Bueno, por acá levantaron la manito, entonces sigue Johan. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho Johan, gusto. ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por participar. Gracias, mucho gusto. Mi nombre es Johan Sebastián Valero, soy auditor de Carcafé. Ok. Una consulta frente al tema de indicadores. Nosotros guiamos el proceso de indicadores a través de la matriz de riesgos, entendiendo que pues, tenemos varias sedes a nivel nacional y no es, digamos que, práctico llevar unos objetivos, digamos, solo encaminados por la política, porque pues son bastantes riesgos que se pueden presentar en distintas sedes, ¿no? Ujú. Frente a eso, ¿estaría, digamos, adecuado llevar los indicadores de esa forma o tiene que estar netamente ajustado indicadores hacia los objetivos de la política? Bueno, tú me estás diciendo que la llevan también alineada a a la matriz de riesgos. Sí, realmente nosotros desarrollamos indicadores y hacemos seguimiento a ellos a través de las matrices de riesgos. Ok, listo. Hay 2 temas importantes porque si tu matriz de riesgos te está incluyendo un riesgo por un incumplimiento legal y está muy alineado con el tema de que debemos de cumplir con nuestros requisitos legales y ahí me incluyes casi que ese criterio de la política, yo te diría por cumplimiento legal está. Si tú me estás diciendo estoy midiendo todos mis riesgos, me tienes incluidas todas esas actividades, cuando hablamos de las actividades ilícitas y empezamos a hablar de la contaminación, a desglosar los riesgos, estamos hablando desde esa corrupción y ese soborno desde cada uno de los procesos, porque acuérdate que también lo debemos aterrizar a cada proceso, estarías cumpliendo. Desde la mejora del sistema, si tú me tienes un indicado, un objetivo, que tú me digas, mira, dentro del sistema integrado de gestión o como tú llames tu proceso de gestión, tengo un riesgo, que es uno, la pérdida del sistema, puede ser de la certificación, o me tienes un riesgo por ese incumplimiento de indicadores de los procesos, o la falta de mejora del sistema de gestión, también podríamos estar a hablar que está cumpliendo. Realmente es como yo lo aterrizo desde mi manual, que es donde nosotros estamos documentando el cómo lo cumplimos, y realmente en algún momento, también sí se me hace importante, que si le puedes incluir a esa matriz de riesgos algo de esa desglose o esos criterios de la política, que tú digas, le aplica el criterio 1 de la política o el criterio 2, que tú hagas ese desglose Ok, en algún momento y lo puedas alinear a la matriz, para mí estaría perfecto. Realmente es que sea claro de que siempre debemos de garantizar, para mí, el tema del cómo. Realmente hoy en día hemos desarrollado muchas metodologías que me dan respuesta a 3, 4, 5 numerales al tiempo, pero realmente cómo yo garantizo que esos numerales me están dando respuesta o tu matriz me está dando respuesta a todos los numerales. ¿Yo qué te sugeriría? ¿Puedes incluir el criterio de la política con el cual estás dando respuesta? Yo lo incluiría. Cogería como esos ítems y lo agregaría. Pero realmente es algo más de forma. vale, perfecto. Sí, estoy Listo. anotando eso porque es valioso entender bien sobre todo y ¿Sí? poder dar cumplimiento, pero como lo dices, pues adaptado hacia la necesidad de la organización y no pues hacia el cumplimiento de una norma, ¿no? Sí, exacto, porque realmente tú dices, yo mido mi matriz y mido todos mis riesgos, a mí me parece magnífico, realmente me parece espectacular y te felicito por esa gestión de riesgos y realmente es como logras uno enlazar esa política con esos objetivos y si en tu matriz claramente está establecido a qué procesos le aplica y lo que hablamos hace un segundo es del contexto de corrupción y soborno, analizas por procesos, realmente me parece espectacular porque es un real enlace de la gestión de riesgos que me está pidiendo la norma con mi medición del sistema unido a lo que es la política y realmente esa intención y ese objetivo del sistema. Entonces, Johan, yo te daría esa sugerencia nomás y para mí cumple totalmente. Perfecto, muchas gracias por la sugerencia Vale, claro que y sí. gracias. Algo importante, mide y recuerda que no solamente es la medición del riesgo y cómo tú llevas desde ese riesgo inherente a ese riesgo residual, también bajo esa medición de ese indicador, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta en los dos. A veces cuando medimos desde la matriz de riesgos se nos queda en uno solo
Entonces, ¿cómo logras esa disminución de riesgo, esa medición y realmente también el cumplimiento de los objetivos del sistema? Sí, pues fíjate que frente a eso, digamos que nos guiamos es, en efecto, el indicador nos permite validar si ese control operacional es el adecuado para mitigar el riesgo o si en efecto necesitamos otro control operacional que contribuya a reducirlo. ¿Listo? Perfecto. Ahí me parece, sin mirarla con lo que me cuentas, creería que realmente da un muy buen resultado el ejercicio de tenerla así. Listo, Johan, muchísimas gracias. Bueno, no sé quién Gracias, más quiera Karen. participar, con gusto. ¿Quién más quiera participar el día de hoy? Escogemos a otra persona antes de continuar. Bueno, vamos a escoger a Diana Velázquez. Bueno, no está Diana. Tenemos a Jennifer Molina en espera, pero no sé si fue que levantó la mano. Bueno, tenemos a Mayra. Mayra. Bueno. Y vamos a hacer el último llamado a Marilyn Valencia. Bueno, chicos, la idea es que participemos, que hagamos de la capacitación mucho más participativa. A veces nos da penita, pero bueno, la idea es que participemos y realmente pues logremos el enfoque de conocer también cómo están sus sistemas al interior de la organización. Bueno, vamos a continuar, entonces ya salimos de nuestros requisitos de norma, vamos a ir a lo que son los requisitos de estándar y realmente cómo lo estamos, qué nos piden el estándar frente a medición y posteriormente vamos a un tema de formulación de objetivos e indicadores. Bueno, entonces, ¿qué nos habla el estándar 501? Entendiendo que nuestra mayoría de organizaciones son exportadores, tenemos de pronto algo otros sectores económicos, pero que realmente si es importador o exportador, pues estamos hablando de un estándar 501. ¿Qué nos dice nuestro estándar 501 y cómo nosotros desde esa gestión del riesgo pues garantizamos que medir esa gestión de asociados de negocio, proveedores y hablamos también de nuestros clientes y garantizar esa prevención del lavado de activos y esa gestión de esos asociados de negocio? Realmente puedo tener un muy buen sistema, pero si tengo un riesgo de contagio que se materializa porque alguno resulta vinculado con este tipo de actividades, sea lavado de activos, financiación de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, pues realmente cómo nos vamos a ver afectados. Cuando tenemos esta seguridad desde las unidades de carga, unidad de transporte de carga, como lo que veíamos desde hace un momento, desde el proceso y desde la toma de conciencia de estos procesos de inspección de la carga, como realmente un cargo operativo, que realmente a veces creemos que no tiene ese nivel de autoridad, pues nos puede desarrollar al interior de la organización un riesgo también de contaminación altísimo y cómo nuestra reputación se vería enmarcada en este riesgo y cómo nos podría afectar. Entonces, es de gran importancia que desde esa medición que hablamos, desde los objetivos y aterrizados a los procesos, cómo llego a la mitigación de cada uno de los eslabones que me genera el estándar. La seguridad de los procesos de la carga, esa contaminación cruzada, esa discrepancia de la carga, y cuando hablamos desde esa discrepancia, se nos puede dar por el hurto, por el saqueo. Entonces, ¿cómo yo identifico esos riesgos? Y que realmente cómo los logro mitigar, si tengo unos criterios tal vez por peso, cómo logro ese conteo de la mercancía. Entonces, realmente, ¿cómo se me puede materializar? Y efectivamente, ¿cómo logro identificar estos riesgos ya desde la discrepancia, desde el manejo de la información, de documentos como tal de la carga? Cuando hablamos desde la seguridad de los procesos relacionados con el personal, ojo, aquí va talento humano muy fuerte con los programas de capacitación, lo que hablábamos hace un segundo, de esa gestión del personal, desde esas actividades en el proceso de selección y cómo garantizo que realmente mi eficacia o esa efectividad está dada desde el momento en que va a ingresar la persona a nuestra organización, porque ya mi riesgo es que si la contraté con antecedentes, ahora, ¿qué voy a hacer si ya está fuera un periodo de prueba?
pero también adicionalmente es en mis actividades de mantenimiento de personal que me dice la norma, al año, a los 2 años, dependiendo la criticidad, qué seguimiento voy a hacer y cómo lo mido. Realmente de mis 100 personas que ingresaron bien, ahora encuentro que una persona que está consumiendo y qué voy a hacer con ese trabajador. O al contrario, fue una persona que ingresó sin ningún tipo de antecedentes y hoy me está presentando un indicador. ¿Cómo logro hacer esa gestión de riesgos? Cuando hablo ya de esos controles de acceso y seguridad física a la organización, ojo, acá entran nuestros departamentos de seguridad, nuestro jefe de seguridad, a un rol supremamente importante porque empezamos a hablar de los riesgos desde nuestras instalaciones, nuestra infraestructura, nuestro monitoreo, nuestras cámaras, hasta los tiempos de grabación, cómo nosotros medimos esta gestión en seguridad física y cómo garantizamos que efectivamente, ¿qué? Pues no se materialice un riesgo tanto de infiltración, daño a la propiedad, que nos ingrese una persona y nos surte, si los sistemas de alarma funcionan, cómo monitoreamos estos riesgos y cómo los medimos dentro de nuestros indicadores, desde una muy buena identificación como tal. Y adicionalmente acá, cuando vamos a todos los riesgos de seguridad y de la información que ahora han aumentado, pues exponencialmente a raíz de la pandemia y realmente todos los controles que han tomado las organizaciones para mitigar el contagio, pero que realmente incrementa otros riesgos, cómo nosotros aumentamos estos controles en la organización y garantizamos un riesgo de un hurto de un equipo cuando nosotros tal vez no lo teníamos contemplado y migramos a equipos portátiles y que ahora los llevamos a nuestras casas, puede pasar. ¿Cuántos no les ocurrió a las organizaciones que tenían bloqueados ciertos niveles de navegación y al irse a sus casas a trabajar remotos, ahora todo el mundo tenía acceso a todas las páginas y esos niveles de acceso remoto, de navegación cambiaron y cuando llegamos a auditoría generó no conformidades? Claro que sí. Entonces, ¿cómo garantizamos que realmente esa gestión de riesgos va evolucionando de acuerdo al contexto, de acuerdo a cada uno de los eslabones y realmente a lo que la política está planteando y nuestra organización quiere medir? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar que vamos a hablar de objetivos e indicadores en los programas de capacitación? Realmente en el estándar, que nos está diciendo que tengamos como mínimo un programa de capacitación anual y dentro de su literal D nos dice, ojo, hay que generar capacitación en qué, en el impacto de las actividades individuales. Les he hablado mucho de los niveles de autoridad de las organizaciones y cómo realmente garantizamos que este nivel, y cuando ya nos vamos a los niveles organizacionales, ese nivel gerencial tiene una autoridad sobre el sistema, pero cómo finalmente ese personal operativo, que tal vez creemos que no tiene un nivel de autoridad, puede generarnos un impacto significativo en nuestros indicadores, y cuando yo evalúo ese impacto en mi indicador, realmente es cómo capacito a estas personas y les digo, ojo, si llega parte del modus operandi delincuencial es una persona infiltrada. Cuando yo hago a esta persona infiltrada es cómo le puedo ofrecer dinero, recursos, porque juegan con la necesidad de las personas. ¿Para qué? Para poder dejar contaminar una carga, para poder hurtar, para entregar información. Entonces, ¿cómo nosotros interiorizamos esos indicadores de cada uno de nuestros procesos a las personas que tenemos en la organización? Muchas veces encontramos empresas donde decíamos que realmente las personas, los comerciales, el área de compras, es indiferente si realizan o no la consulta antecedentes. Realmente cuando su necesidad tal vez a veces es mucho más vender, pero realmente no nos damos cuenta porque ellos están hablando de un indicador de crecimiento, un beneficio propio hasta por unas comisiones, un cumplimiento, unas metas comerciales que tiene la organización, y cuando vamos a ver, para ellos no es de importancia los indicadores de obviamente contagio que se pueden presentar al tener vinculado a un proveedor o un contratista o un cliente con un tema de lavado de activos. Entonces, ojo con este tema porque no es solamente hablarle a nuestros trabajadores de ese cumplimiento, esos indicadores, sino más bien de ese impacto que tiene de sus decisiones y cómo me puede desviar mi indicador de gestión. Entonces, acá la invitación es cuando hagamos estos procesos de capacitación, llevémoslos a esos niveles organizacionales que realmente sea muy claro para ellos, de acuerdo a su nivel de autoridad, y que realmente cómo me pueden impactar negativamente mi sistema, a la organización, y realmente cómo puede también alterar hasta su propia continuidad del negocio. Entonces, esto es muy importante para que lo desarrollen dentro de los programas de capacitación.
Aquí ya vamos a hablar de un tema de objetivos e indicadores y estrategias. Vamos a ver un video, voy a compartirles ya la pantalla del video para que veamos un poco de cómo es esa formulación de esos objetivos al interior de las empresas y que realmente evaluemos si lo estamos haciendo bien o no, quienes estamos documentando realmente que nos sirva de cómo tener un ejemplo de cómo los podemos construir y, o documentar, ¿listo? Entonces ya les comparto. Bueno. Alguien que me confirme, por favor, que escuchan el audio del video. Sí, señora. Gracias. No, no se escucha. Qué pena contigo, Karen, no se escucha. No, Karen. ¿No se está escuchando? No, señora. No, señora. No, Regálenme un segundo porque les compartí con audio del sistema. Van a compartir toda la pantalla y vamos a ver. Y a los cuales se dirige una ¿Sí acción. confirman? Para Ya, formular o redactar, Listo. se inicia con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er o ir, como alcanzar, conocer y descubrir. Después sigue el objeto, que es el elemento sobre el que recae el verbo. Después sigue el indicador, que es lo que propone los niveles de logro. Este puede ser tanto cuantitativo, cuando hablamos de cantidades, por ejemplo, vender 100.000 unidades, como cualitativo cuando hablamos de cualidades o de algún estado, como mejorar el clima laboral en la empresa. Después se suma una condición, que es la característica de cumplimiento, y terminamos con el tiempo, que es el lapso en el que se logrará el objetivo. Algunas aclaraciones. En ocasiones, el indicador y el objeto pueden cambiar de lugar para mejorar la redacción. Por ejemplo, puede ser verbo, indicador, objeto, condición y tiempo, o verbo, objeto, indicador, condición y tiempo. Estos dos pueden cambiar de lugares dependiendo del objetivo que estemos redactando. Otra aclaración es que en trabajos académicos, si el docente no tiene inconveniente, se puede omitir el lapso de tiempo. Es decir, que el objetivo solo vendrá con verbo, objeto, indicador y condición. Esto, como lo menciono, si tu docente está de acuerdo en que no lo incluyas. Ahora vamos con algunos ejemplos para que el tema sea mucho más claro. Redactemos un primer objetivo. El objetivo será que alcanzar ciertos ingresos. Entonces, el verbo alcanzar ingresos por $3,000 desarrollando procesos técnicos de calidad en 2 años. Y aquí tenemos un objetivo redactado de forma adecuada. Alcanzar, el verbo en infinitivo, ingresos, el objeto, por $3,000, el indicador. El indicador me dice si lo alcancé o no. Si logro los $3,000 es que lo alcancé. Si no logro esa cantidad, no lo alcancé. Desarrollando procesos técnicos de calidad es la condición. De esta forma es como conseguir el objetivo. En 2 años, el lapso de tiempo que tengo para hacerlo. Bastante fácil, ¿cierto? Este sería un ejemplo de objetivo cuantitativo, porque como vemos, el indicador está en números, es una cifra que podemos alcanzar. Realicemos otro ejemplo con un objetivo cualitativo. El objetivo será implementar sistemas de gestión de calidad en todos los procesos de acuerdo con los estándares ISO en 1 año. Entonces, implementar sistemas de gestión de la calidad en todos los procesos de acuerdo con los estándares ISO en 1 año. Muy bien, ya tenemos otro objetivo redactado de forma adecuada. Implementar, el verbo en infinitivo, sistemas de gestión de la calidad es nuestro objeto, desde sistemas hasta calidad, porque es el objeto sobre el que recaerá la acción del verbo.
En todos los procesos es el indicador, es decir, que si no lo hago en todos los procesos, no lo cumplí, pero si lo hago en todos ellos, sí lo habré hecho. Con los estándares ISO, que es la condición, tengo que hacerlo con los estándares de la norma ISO. En un año es el tiempo. Bastante fácil, ¿cierto? Y vamos con un último ejemplo para que esto quede mucho más claro. Realicemos un ejemplo en el que el orden del indicador cambie con el del objeto. Imaginemos que queremos formular el objetivo de realizar 2 nuevos negocios con clientes clasificación A en 6 meses. Muy bien. Realizar 2 nuevos negocios con clientes de clasificación A en 6 meses. Muy bien, y tenemos otro objetivo redactado correctamente. Realizar el verbo en infinitivo. 2, que en este caso es el indicador, tengo que realizar 2. Si no los realizo, no cumplí con el objetivo. Si realizo 1, no lo hice. Si realizo los 2, sí lo hice. Nuevos negocios, que es el objeto sobre el cual recae la acción del verbo. Como vemos, cambió el orden. Aquí tengo primero el indicador, después el objeto. En los anteriores ejemplos tenía primero el objeto y después el indicador. Continuamos con clientes de clasificación A, que es la condición de este objetivo. Si no son clientes de clasificación A, no cuenta. En 6 meses, que es el tiempo que tenemos para conseguir ese objetivo. Como vemos, cambiamos el orden aquí porque se mejora la redacción. Se escucharía algo raro decir realizar nuevos negocios 2 con clientes. No se oye bien, ¿cierto? Entonces, de esta forma puedes redactar fácilmente. Entonces veíamos la forma en que nosotros podemos redactar nuestros objetivos y realmente llevarlos a la articulación con la política de nuestro sistema de gestión. Entonces vamos a regresar a la presentación. Nosotros vayamos a redactar nuestros objetivos del sistema, que veamos que ya pues, nos solicita desde nuestro numeral. ¿Me confirma si alguien se está viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí? Perfecto, listo. Entonces, cuando tenemos nuestros objetivos del sistema, veíamos ahorita cómo es la forma adecuada, porque también a veces redactamos nuestros indicadores de una forma inadecuada. Y ojo, porque se hace muy importante, es como nosotros, vamos a articular esas metas, cómo vamos a articular esos objetivos con nuestra plataforma estratégica, con nuestros riesgos de la organización. Y cuando hablamos de esos riesgos es ojo, porque esos impactos, esas condiciones que veíamos ahorita en la presentación, en nuestro video. ¿De dónde nacen estos objetivos y estos indicadores como tal? Salen de la misión como tal que tenemos de nuestra organización. Nuestros objetivos que nos van a permitir siempre cómo vamos a llegar a ese sitio, a esa visión de nuestra organización, esa intención global desde la gerencia, pero también cuando tenemos una junta directiva y tenemos toda nuestra plataforma estratégica, cómo vamos a lograr esa visión. Y ojo, porque nuestra visión siempre nos está dando un tiempo. Y cuando estamos hablando de esos tiempos, pues realmente nuestros objetivos deberían de ir articulados también a esos tiempos, a esas estrategias y cómo las monitoreamos y cómo les hacemos seguimiento. Recordemos que desde el contexto les decía, tenemos un DOFA, tenemos una serie de articulaciones donde identificamos todas estas estrategias, nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas o un PESTEL o independientemente como nosotros identifiquemos y la generemos, ese objetivo debe ser acorde pues estos elementos que hemos fijado desde nuestra planeación estratégica. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde nos estamos visualizando? Y cómo estos objetivos, y cuando empezamos ya a hablar desde implementar esos verbos en infinitivo, que permiten que, pues que realmente cuando fijemos esa meta, realmente le estamos dando la respuesta a ese objetivo, a dónde queremos llegar, que muchos le articulan la meta, muchos no le ponemos la meta al objetivo y es también válido. Veamos en el ejemplo en el video que ponían la meta ahí mismo, la establecían como tal dentro del mismo objetivo, pero yo puedo establecer el objetivo y decir voy a aumentar, voy a incrementar, voy a implementar y mi meta hacer un año, voy a incrementar un 2%, voy a generar nuevos asociados de negocios seguros en un 10%. Claro que sí, yo puedo llevar una meta, también dividirla, no es necesario y no es obligatorio, no es una condición para la redacción del objetivo.
pero que realmente mi objetivo me establezca hacia dónde voy y cuál va a ser esa meta en tiempo. Y finalmente la visión también me está llevando a un tema de establecer tiempos para que los podamos documentar. Cuando ya estamos hablando de esa ruta estratégica, que es lo que hemos hablado, finalmente desde esos objetivos, ¿qué me está ingresando a toda mi organización? Y cuando estamos hablando de un sistema de gestión, sea 9001, sea un ISO 45000, sea un BAC, sea independientemente de la norma que nosotros tengamos implementado al interior de la organización, recordemos que hoy en día nuestra estructura de alto nivel de cuál es nuestra entrada a nuestra organización. Esos riesgos como tal, sean riesgos en seguridad y salud, sean riesgos y oportunidades en calidad, sean impactos, aspectos ambientales a quienes tienen temas ambientales, y si hablamos desde VAX, pues estos riesgos que me van a afectar mi cadena de suministro. ¿Cómo logro esa interacción? Y a quienes tienen OEA, pues también cómo articulamos esos riesgos que estamos identificando desde OEA, los de VAX, que son muy similares, pero que realmente cómo articulo estos riesgos a esa estrategia corporativa, esa estrategia de negocio. Cuando llego acá a tener todos estos sistemas implementados es porque es una estrategia corporativa que me va a permitir establecer esa misión, dónde estoy hoy, esa visión y hacia dónde voy, y realmente cómo empiezo a establecer que esos objetivos estratégicos, y yo les decía desde el principio, ojo, mi seguridad o la seguridad de la cadena de suministro debe ser una atención porque me lo está generando un riesgo, me está generando ese riesgo de continuidad del negocio, reputacional, de contagio, y que realmente se vuelve esa estrategia de negocio tener un sistema de gestión de seguridad y control VAX que me va a permitir que, pues, establecer esa política y esos objetivos para cada uno de mis procesos y esos indicadores, ya llevando esos riesgos generales de mi organización, a aterrizarlos por proceso. Realmente cuando nosotros tenemos nuestros sistemas integrados de gestión o nuestros sistemas de gestión con un único sistema, ¿cómo logro esa interacción total? ¿Para qué? Para poder marcar esa diferencia, poder mantenerme en el mercado y realmente hacer una mitigación de riesgos generada desde una estrategia como organización. Entonces, ojo, porque a veces tenemos nuestro sistema por allá suelto de nuestro sistema y cómo realmente yo logro articularlos y logro generar esa sinergia. Cuando ya hablamos desde esos elementos de entrada para fijar mis objetivos, como lo veíamos desde la norma, vemos ese contexto interno y vemos ese contexto externo, y cómo efectivamente, ¿qué? Fijo mi política, mis objetivos, mis indicadores, mis metas, bien sea y ya genero esos índices de resultados, ¿para qué? Para tomar acciones. Recordemos siempre que este es el ciclo de mejora de nuestro sistema, donde realmente lo que nos va a permitir establecer cuál es la mejora de nuestro sistema, es esos objetivos, esas metas de mi sistema, pero que es lo más importante, esa medición y que realmente seamos conscientes que debemos de tomar acciones, porque nos estamos quedando solamente en la medición, no llevamos estos resultados a la gerencia o los llevamos de una forma general, pero no tomamos acciones internas en nuestros procesos. A veces, ¿qué nos pasa cuando tenemos nuestro indicador de eficacia del sistema? 4 procesos cumplieron y un proceso no cumplió. ¿El resultado positivo de mis 4 procesos me pueden arrastrar mi proceso que está cumpliendo? Claro que sí, pero realmente en mi sistema estoy analizando ese proceso que no ha avanzado, que efectivamente no está cumpliendo, tal vez por una mala formulación del objetivo, una mala formulación de la meta. Entonces, realmente, ¿cómo nosotros garantizamos que ese proceso que tal vez está siendo arrastrado por los otros, cómo lo analizamos y qué tomamos esas acciones para poder que cumpla con la planeación estratégica y lo que la organización desea en nuestro sistema? Vimos ya cómo formularlos, cómo escribirlos, cómo documentarlos en nuestro sistema de gestión. No sé si aquí alguien quiera participar y contarnos cómo tiene formulados sus indicadores al interior o un objetivo al interior de la organización. Me gustaría que alguien participara con un objetivo. No sé quién quiera levantar la manito. Bueno, vamos democráticamente. Por acá tenemos a Gladys. Gladys. Hola, Hola Gladys, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes. Bueno, Gladys, ¿cómo vas con esa formulación de objetivos de tu sistema? Bueno, pues en el momento, como tú bien lo sabes, estamos en la aplicación y pues la idea que tenemos es implementarla con nuestros objetivos de calidad y los de seguridad y salud en el trabajo. Ok, ¿y qué objetivos has fijado como tal del sistema de gestión VAX? En el momento, pues la verdad, estamos en procesos de reunirnos con la jefe de gestión de calidad para mirar como tal y pues también con planeación, porque pues nos quedaron de ayudar en esa área. Estamos en ese proceso. Perfecto. Súper. Aquí hay algo muy importante, Gladys, y qué chévere que lo traes a colación. Digámoslo así, la organización a la cual pertenece Gladys es una organización que está empezando a implementar su sistema de gestión y recordemos que es la base para ver para dónde vamos a direccionar nuestro sistema. Me parece bien importante y es que recordemos que para formular nuestros objetivos e indicadores no es la personita del sistema sentado documentándolo, sino realmente cómo logramos hacer esa articulación con nuestros procesos, esa sinergia con los demás procesos de la organización para que sean coherentes esas metas con los demás sistemas y que realmente dé respuesta también a las estrategias corporativas y a la gerencia. Gladys, muchas gracias y qué chévere que están haciendo equipos de trabajo realmente para fijar los objetivos y las metas. Muchas gracias, Katy. Listo. Bueno, ¿quién más de pronto quiera participar? Listo, tenemos a Mayra. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Mayra. ¿Cómo estás, Karen? Bien, cuéntanoslo todo, un objetivo que tengas formulado tu sistema. Ya, dame un momento, ya te lo digo porque no los tengo presente. Básicamente, pues la capacitación me ha servido para reorientar y cambiar la metodología de medición y tener en cuenta en cada uno de los estándares. Para mí como empresa aplica el 501 y la norma VAX como tal. Nosotros en el sistema tenemos 5 objetivos y uno es tener el personal competente. Tú hablabas dentro de la capacitación todo el tema de gestión humana, entonces tenemos que revisar todos esos puntos que mencionaste dentro de la capacitación que muchas veces a nosotros como empresa nos pasan por aquí. Entonces eso lo que nos va a permitir a nosotros es tener todas esas herramientas y esos controles que tenemos actualmente para poder cumplir a corto, mediano y largo plazo. Ok, listo, Mayra, tienes uno con talento humano como estrategia organizacional y como el sistema de gestión. Listo, Mayra, muchas gracias. Listo, ¿alguien más que quiera participar, que nos quiera como compartir dentro de su documentación del sistema, esos objetivos como específicos que tengan documentados? Bueno. Listo. Por acá tenemos a alguien que creo que levantó la manito. Bueno, vamos a continuar entonces ya con nuestro tema de capacitación. Gracias Gladys, gracias Mayra. Entonces la idea es que obviamente siempre tengamos claro que entre nuestros objetivos estamos buscando precisamente la intervención de ese riesgo que estamos identificando y de nuestros procesos. Bueno. Entonces, cuando estamos hablando ya una metodología que tenemos para definir nuestros objetivos, como lo veíamos en el video al inicio, entonces tenemos la metodología SMART, que es lo que me va a permitir que sea específicos, realmente era lo que estábamos viendo, que es de acuerdo a nuestros procesos, que realmente sean alcanzables para nuestra organización. A veces decimos que son alcanzables y que efectivamente nuestra meta es coherente. A veces ponemos una meta, decir vamos a vender, bueno, vamos a hacer un proceso de exportación y actualmente nuestro índice de exportación es vamos de un 4% y queremos como organización tener un 50%, pues realmente son coberturas del mercado que no, tal vez no vamos a lograr o no van a ser metas supremamente ambiciosas y que no son realistas con nuestra organización. Debemos de tener metas que nos permitan que nos fijen un reto a nuestra organización, pero que adicionalmente nos permitan que sean alcanzables y que con el tiempo las vayamos ajustando de acuerdo a lo que la organización va cumpliendo. Establecer un tiempo
que realmente era lo que veíamos de acuerdo a nuestra visión, cuál es ese tiempo, esa implementación, que sea medible y que sea realista como tal también. Entonces, ojo con nuestra metodología, cómo estamos definiéndolos, cuál es esa condición de nuestro objetivo, qué estamos haciendo, seamos supremamente claros cuando fijamos el objetivo también, de que si vamos a implementar una norma, ¿cuál norma? ¿Qué es esa condición? Si vamos a implementar o vamos a disminuir un nivel de siniestralidad, pero esa siniestralidad va enfocada ¿a qué? A hurto, porque si yo ya lo digo, disminuir los índices de siniestralidad frente a contaminación, entonces yo voy a decir cuántas contaminaciones se han presentado, entonces ahí es cuando hablamos de ese realismo del objetivo y que realmente me permita ¿qué? Que sea alcanzable, que sea medible, pero que realmente también me esté dando ese objeto o esa condición que realmente voy a medir. Si yo voy a medir al interior de talento humano, esas personas que van a ingresar a la organización y que realmente me permita mitigar que esas personas ingresen con un antecedente, pues realmente es cómo va a ser realista mi sistema y esos controles que tengo desde la matriz de cargos críticos. Entonces, ojo, porque aquí la invitación es, seamos muy claros en esos objetivos, cómo los redactamos y cómo los aterrizamos frente a la política y a nuestra matriz de indicadores y a nuestros riesgos como tal. Porque a veces decimos, vamos a disminuir el hurto y cuando vamos a ver dentro de nuestra matriz de riesgos, no estaba hurto identificado. También nos ha ocurrido en auditorías y que realmente por eso todo se debe articular y generarse esa sinergia. Ya veíamos cuáles son esos elementos de nuestros objetivos, son las acciones, nuestras metas, nuestros indicadores, nuestros responsables y finalmente cuál es el tiempo que vamos a establecer. Tenemos ejemplos de esos verbos en infinitivos que veíamos ahorita: capacitar, minimizar, asegurar, implementar, incrementar, mantener también es un indicador, un objetivo y un verbo en infinitivo, porque realmente si vemos que lo que tenemos que mantener ese nivel de nuestro sistema de gestión, ya no tenemos como hacia dónde crecer, pues nuestra real meta y nuestro real objetivo es que vamos a llegar a un punto donde nuestros objetivos vamos a llegar a ese nivel de mantenimiento. Entonces, ¿cómo voy a mantener mi personal seguro y confiable dentro de la organización? Y realmente ya en esa etapa de mantenimiento del personal, entonces es un reto bien grande que tenemos de capacitación, de seguimiento, de implementación. Entonces recordemos que estos verbos en infinitivo es como vamos a iniciar la redacción de nuestros objetivos. ¿Qué vamos a medir? Y acá es donde ya empezamos a hablar del nivel de eficacia, eficiencia y efectividad. Ojo, porque cuando hablo de esa eficacia es el nivel de cumplimiento y siempre vemos nuestros indicadores que nos dicen cuántos ejecutamos sobre los planeados. Entonces, realmente siempre que medimos nuestro cronograma de capacitación, cuántas visitas domiciliarias teníamos que hacer frente a las ejecutadas, ese es mi nivel de eficacia del sistema, es un nivel de cumplimiento. Debía ser 10, hice 10. Debía ser 5, hice 5. O si realmente hice menos, pues cuál era mi meta de cumplimiento. Pero cuando ya empiezo a hablar de esa eficiencia, también puedo decir, yo tenía X recurso, 10 pesos, 100 pesos, 100 pesos, para poder, ¿qué? Hacer mis visitas domiciliarias. Fui eficiente porque gasté el recurso, conseguí unas visitas domiciliarias más económicas en el mercado, realmente logré la cobertura de esas visitas domiciliarias, pero realmente cuando fui a ver, no eran efectivas. ¿Por qué razón? No me hacían una comparación de un año a otro, no me garantizaban esa comparación del nivel socioeconómico de las personas que nosotros teníamos en la organización y que queríamos validar. O realmente era una visita domiciliaria que muchos en algún momento nos pasó con proveedores que decidieron hacer visitas domiciliarias virtuales y que realmente esto me generaría un impacto positivo o negativo a la organización. Eso lo evaluamos nosotros desde la gestión del riesgo. Entonces, ¿cómo nosotros si eso puede generar un impacto positivo o no para mi organización? Sí, yo efectivamente también para las pruebas de drogas conseguí un proveedor mucho más económico y realmente me estaba haciendo las pruebas de drogas, pero cuando fui a ver su nivel de efectividad, pues no me medía tal vez esas sustancias que yo quería verificar. ¿Cumplí con mi programa? Sí. ¿Fui eficiente? Sí, porque utilicé los recursos y utilicé un proveedor que era económico, pero cuando fui a ver mi nivel de efectividad, tal vez no me medía marihuana, que tal vez es de las sustancias que más se pueden consumir.
Entonces ahí es donde tenemos que ser coherentes, que esa efectividad debe ir de acuerdo a mi nivel de riesgo en la organización. Hablábamos de que tenemos un programa de seguridad física tal vez, o un cronograma de actividades de seguridad física, tal vez de mantenimiento de las instalaciones, del circuito cerrado. Fui eficiente, utilicé el recurso que tenía, no me excedí en mi presupuesto de mantenimiento e instalación de cámaras, pero cuando fui a ver los videos, realmente hubo un hurto o se presentó una contaminación en la carga. Uno, o el DBR no tenía la capacidad suficiente, o dos, no era fácil identificable por el nivel de resolución de las cámaras que me permitiesen a mí que verificar que ese control era efectivo para mi organización. Entonces, cuando evaluemos nuestros indicadores, nuestros objetivos, realmente validemos qué impacto me va a generar y es ese nivel de efectividad, si es positivo o es negativo para mi organización. Entonces, cuando yo evalúo estos 3 aspectos de mis indicadores, ¿cómo realmente lo va a llevar a qué? A cada uno de los niveles de mi organización. Veíamos, y les decía, en el aspecto operativo, esos niveles de organizacionales operativos, realmente cómo mido esas actividades, ese nivel de autoridad, ese nivel de importancia de ese cargo y de esa actividad. A veces las personas creen que realmente como es una actividad operativa no es importante para la organización. Y ahí es donde tenemos que llevar ese ejercicio de toma de conciencia, de sentido de pertenencia, que realmente me genere un impacto positivo a mis sistemas de gestión. Ese nivel táctico, ¿quién es ese nivel táctico? Mis líderes de procesos, cómo ellos bajan eso a mi nivel operativo para que realmente tengan ese impacto positivo y efectivo en mi sistema. Y desde la gerencia, cómo me asigna ese nivel de eficacia y efectividad, porque lo que me está midiendo, ¿qué es? Usted me está cumpliendo, realmente está utilizando los recursos que le estoy asignando a los 2 niveles para que ejecuten las actividades, pero ¿qué espera la gerencia? Una efectividad de mi sistema. Que el día que ocurra el evento de la contaminación, del hurto, y haga la trazabilidad, esa empresa de transporte que tal vez siempre me cumple en tiempos, que es eficiente porque me cobra económico y realmente es una tasa de transporte bien importante, un flete de transporte que ayuda a mi operación, pero que cuando voy a ver ya en mi hecho de materialización de riesgo, no tenía la trazabilidad, no tenía los GPS, no tenía la infraestructura operacional necesaria, ¿para qué? Para mitigar el riesgo. Y cuando fui a hacer la trazabilidad, realmente el impacto era extremadamente negativo para mi organización. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir en cada uno de los niveles organizacionales estos 3 aspectos que son realmente importantes y ese impacto que estamos generando en las mediciones? Características del indicador. Cómo nosotros nos podemos equivocar en el significado, realmente lo que les decía, a veces medimos índices, a veces los formulamos mal, nos da un resultado positivo, uno negativo, no sabemos cómo interpretarlo, puede ser ascendente, puede ser descendente, realmente es cómo lo analizo, a veces siempre creemos que todos nuestros indicadores tienen que ser ascendentes, pero a veces deben de ser descendentes. Como un 0 a veces es tan importante, siempre estamos acostumbrados a ver ese indicador del 100% de cumplimiento, pero como un 0 puede ser mi mejor resultado ante una contaminación y una medición de un riesgo por contaminación o por lavado o por cualquiera de los demás riesgos que nos puedan afectar. Consistente en el tiempo, que realmente podamos hacer una trazabilidad. Siempre vemos el indicador del cumplimiento del periodo, pero realmente puedo comparar contra años anteriores, periodos anteriores. Ese es el ejercicio de que sea consistente en el tiempo. Muy oportuno, preciso, realmente es analizarlo en el tiempo que es para poder tomar decisiones. Y lo más importante es darse a conocer esos resultados. ¿Necesitamos comunicar los resultados de indicadores? Claro que sí, para saber en qué nivel estamos, dónde podemos estar generando pues esa debilidad en el sistema y que realmente se analice esa causa. Muchas veces las causas dentro de las organizaciones, ¿por qué se da? Porque no se comunican. Entonces, cuando ya empezamos a evaluar que eso no se comunican, se me convierte en un riesgo para mi sistema, la falta de comunicación de indicadores, de resultados del sistema y que me pueden afectar, claro que sí.
aquí veíamos hace un momento cuáles son esos indicadores, cómo nosotros teníamos los indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad, ese impacto que me puede generar. Y acá vemos cómo nosotros podemos formularlos. Realmente siempre digo, ustedes al interior de las organizaciones, revisen sus fórmulas, que realmente sean coherentes con lo que estamos haciendo frente a la medición, frente a la meta y frente a lo que quiere el objetivo. A veces no somos coherentes entre esos tres elementos y cuando vamos a ver, pues realmente el análisis no va a ser el que nosotros esperemos y tampoco analizamos nunca ese impacto. La invitación del día de hoy es midamos el impacto de nuestros indicadores, de nuestros sistemas, no solamente por un cumplimiento, sino que realmente sí está generando un valor para esa toma de decisión en la organización. ¿Cuáles son esos elementos que podría tener esa ficha, que es una de las formas en que presentamos nuestros indicadores? Que tengamos nuestro nombre, el indicador, de dónde se originan los datos, cuál es esa expresión matemática, esa unidad de medida que estamos viendo, sea porcentual, sea un índice, sea un número entero, cómo nosotros lo podemos identificar, cuál es ese umbral, cuál es definitivamente en qué momento entra en riesgo mi indicador, cuál es esa tendencia al dato, lo veíamos que si es ascendente, cómo realmente se debe mantener ese indicador y en qué momento entra al nivel, a ese umbral de riesgo, siendo ascendente o descendente como tal, cuál es esa frecuencia de la recolección de los datos y cuando hablamos, ojo, tenemos un origen del dato, pero cada cuánto debemos recolectarlo. No es antes de que llegue la auditoría o antes de la revisión por la gerencia. Entonces, ojo con ese tema. El responsable y las metas. Entonces, ¿cómo nosotros fijamos quién es el responsable? Hablábamos desde los procesos, quién me va a garantizar a mí ese cumplimiento de ese indicador y esa medición. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esos índices? Hablamos desde el enfoque de esas unidades de desempeño, esas variables que podemos tener, cómo analizamos las causas y cómo las llevamos a las acciones correctivas y preventivas. Recordemos que siempre llevamos la corrección, acción correctiva o acción de mejora. No se nos olvide enlazar nuestro procedimiento que tenemos por acciones y por mejora en nuestro sistema al tema de indicadores y objetivos, analizar esa causa y realmente establecer estrategias que nos permitan mejorar. Y acá pues ya vemos como un ejemplo de ese tablero de datos, de esos indicadores, realmente esas, lo que podemos hacer nosotros para medirlos, esos flujos, esos diagramas, esas mallas que ustedes implementan al interior de la organización y que realmente se hace de gran importancia que nosotros cuando estamos en auditoría podamos validar todos esos datos, de dónde es el origen, qué ocurre, cómo lo analizaron, cuál fue esa medición y que garanticemos que realmente estamos mejorando en nuestro sistema de gestión. Bueno, chicos, ya con esto damos por terminado nuestra capacitación del día de hoy. Me gustaría escucharlos si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, tiene efectivamente alguna intervención que realizar. Bueno, los escucho si alguien tiene alguna intervención. Bueno, entonces agradecerles a todos realmente el espacio de hoy. Damos pues por culminar entonces nuestra capacitación. En nombre del capítulo, agradecerles pues obviamente por la participación de hoy, por la participación pues de todos nuestros cronogramas de capacitación. Esperamos que realmente haya sido un tema que ayude a fortalecer los sistemas de gestión, sus mediciones y que realmente pues les permita la mejora del mismo. Entonces ya por el momento haríamos por terminar la capacitación. Creo que por acá hay algún mensajito. No sé, me tocaría preguntarle a Ginette. Ah, bueno, acá están diciendo que le escriben y les comparten la grabación y efectivamente pues también el material. Listo, señora Yolanda, con mucho gusto, que esté muy bien. Así es, Karen, muchísimas gracias. Y pues a todos los que se conectaron el día de hoy, les recordamos que para el próximo jueves también contamos con una capacitación gratuita para todos los empleados de las asociaciones
Y nada, Karen, muchísimas gracias. Las personas pues que estén interesadas para el certificado me envían un correo y con gusto les enviaré el certificado de asistencia. Muchísimas gracias. Listo, que estén muy bien a todos. Gracias por conectarse. Bueno, muchas gracias. Chao, Karen. Gracias, Karen. Que estén bien.